Imagina despertar cada mañana con una sensación profunda de propósito, energía y claridad. Imagina sentir que cada acción que realizas, cada decisión que tomas y cada relación que construyes te acerca más a la mejor versión de ti mismo. Esta no es una fantasía, ni un ideal inalcanzable, es el resultado de vivir con intención, de cultivar hábitos, pensamientos y emociones que te empoderan. A lo largo de la vida, muchas personas se sienten atrapadas en la rutina, en la búsqueda de éxito externo sin comprender que la verdadera grandeza nace desde dentro. Los logros materiales y reconocimientos son pasajeros, pero una vida extraordinaria se construye sobre cimientos sólidos, hábitos conscientes, autoconocimiento, resiliencia, creatividad, relaciones auténticas y la capacidad de dejar un impacto que trascienda. Es aquí donde entran los 10 pilares de una vida extraordinaria, un mapa completo y práctico para transformar tu existencia. Cada pilar es una guía que te enseñará a equilibrar tu energía, fortalecer tu mente, desarrollar tu propósito, gestionar tus emociones, crear con resiliencia, construir relaciones profundas y dejar un legado duradero. A través de esta serie descubrirás herramientas, consejos y prácticas que puedes aplicar hoy mismo, para que cada día se convierta en un paso consciente hacia una vida llena de significado, plenitud y realización. Prepárate para un viaje que no solo transformará tu forma de vivir, sino también la manera en que impactas a quienes te rodean y al mundo que te rodea. Bienvenido a un camino de autoconocimiento, acción y legado, bienvenido a los 10 pilares de una vida extraordinaria. Pilar 1. Una vida extraordinaria, autoconocimiento y el viaje hacia tu verdadero ser. Lucas vivía una vida que desde fuera parecía perfecta. Cada mañana se despertaba en su apartamento moderno, encendía la cafetera inteligente y se preparaba para un día lleno de reuniones, correos y llamadas. Su calendario estaba siempre repleto, cada minuto planificado al detalle. Sus amigos lo veían como un hombre exitoso, buen trabajo, buen salario, coche propio y viajes planeados cada año. Sin embargo, cada noche, cuando la ciudad se quedaba en silencio y él se encontraba solo frente a la ventana, una sensación extraña lo invadía, vacío, desconexión, un susurro interior que le preguntaba si eso era todo lo que la vida tenía para ofrecer. Había conseguido casi todo lo que la sociedad definía como éxito, pero no sabía quién era realmente. El primer paso hacia el autoconocimiento no vino de un libro, ni de un consejo profesional, sino de un momento de sinceridad brutal consigo mismo. Una tarde de jueves, después de una semana especialmente agotadora, Lucas se quedó mirando su reflejo en el espejo del baño y se preguntó, ¿quién soy cuando nadie me está mirando? ¿Qué quiero realmente más allá de lo que todos esperan de mí? Esa pregunta, simple en apariencia, fue el inicio de un cambio profundo. Porque el autoconocimiento empieza con honestidad. Sin honestidad, el camino interior es una ilusión. Durante años, Lucas había medido su valor por logros externos, ascensos, reconocimientos, elogios de otros. Pero la verdadera riqueza no se encuentra en la aprobación externa. La verdadera riqueza se descubre cuando uno se atreve a mirar hacia adentro, cuando se enfrenta a sus miedos, dudas y limitaciones sin juzgarse, y comienza a reconocer su propia luz y oscuridad. En ese instante frente al espejo, Lucas comprendió algo que cambiaría su vida. Todo lo que buscaba afuera ya estaba dentro de él, esperando ser descubierto. El autoconocimiento es un viaje silencioso y constante. No ocurre de la noche a la mañana, ni se compra con dinero, ni se logra con fórmulas mágicas. Es un proceso de observación y escucha profunda. Implica preguntarse, ¿qué me hace feliz de verdad? ¿Cuándo me siento vivo? ¿Qué patrones se repiten en mi vida una y otra vez? Cada respuesta, por pequeña que sea, es una ventana hacia el entendimiento de uno mismo. En los días siguientes, Lucas comenzó a practicar algo simple pero revolucionario. Tomaba 5 minutos cada mañana solo para respirar y observar sus pensamientos. Sin intentar controlarlos, solo notarlos. Al principio, su mente corría de un recuerdo al otro, de una preocupación a la siguiente. Pero poco a poco,
Aprendió a diferenciar entre lo que él realmente sentía y lo que la rutina y la sociedad le habían enseñado a sentir. Descubrió que muchos de sus deberes eran expectativas impuestas por otros y no sus propios deseos. Esta claridad inicial abrió espacio para algo esencial, la libertad interior. El autoconocimiento también implica abrazar nuestras emociones, incluso las más incómodas. Lucas se dio cuenta de que había pasado gran parte de su vida evitando la tristeza, la soledad y el miedo. Temía confrontarlos, pensaba que eran señales de debilidad. Sin embargo, aprendió que cada emoción es un maestro silencioso. La tristeza revela lo que valoramos profundamente, la soledad nos enseña a ser autosuficientes, el miedo nos indica dónde están nuestros límites y nuestras oportunidades de crecimiento. Reconocer y aceptar estos estados internos es un paso decisivo hacia la verdadera conciencia de uno mismo. Mientras exploraba su mundo interno, Lucas también comenzó a notar cómo su energía influía en todo lo que hacía. La falta de autoconocimiento no solo le generaba inquietud emocional, sino que drenaba su energía vital. Cada decisión tomada sin claridad interior, cada acción basada en la obligación y no en el deseo auténtico, lo agotaba más. Pero cada momento en el que se detenía a preguntarse, ¿esto proviene de mí o de lo que esperan de mí?, le devolvía fuerza, enfoque y un sentido renovado de propósito. A medida que profundizaba en su propio ser, Lucas descubrió un patrón. Muchas de sus elecciones habían estado guiadas por el miedo al fracaso, al rechazo, a no ser suficiente, más que por el amor a sí mismo y a la vida. Esta revelación no fue fácil. Confrontar el miedo requiere valentía, porque implica reconocer que durante años uno ha estado viviendo de forma parcial, incompleta, guiado por ilusiones. Pero también fue liberador. Comprender que el miedo era un guía y no un enemigo le permitió transformarlo en energía de acción consciente, en lugar de freno paralizante. Una de las herramientas que Lucas adoptó fue la escritura reflexiva. Cada noche, antes de dormir, escribía sus pensamientos, emociones y observaciones sobre sí mismo. No buscaba perfección, ni respuestas inmediatas. Simplemente plasmaba lo que sentía y pensaba. Con el tiempo, estas páginas se convirtieron en un espejo más profundo que cualquier reflejo físico, un mapa de su mundo interior que le permitía ver patrones, reconocer verdades y liberar cargas innecesarias. En paralelo, comenzó a cuestionar sus creencias. Desde niño, había escuchado cientos de deberías que moldearon su comportamiento. Deberías estudiar esto, deberías tener éxito así, deberías comportarte de esta manera. Lucas entendió que muchas de esas creencias no eran suyas, sino ecos de otros. Identificarlas le dio la libertad de elegir cuáles seguir, cuáles transformar y cuáles soltar por completo. Esta conciencia fue un paso crucial. El autoconocimiento no solo es introspección emocional, sino también discernimiento mental. Es distinguir lo que es auténtico de lo que es impuesto. Un día, mientras caminaba solo por el parque cerca de su apartamento, Lucas sintió algo que nunca antes había experimentado: paz. No era la calma superficial que viene después de un fin de semana relajado, sino una sensación profunda de estar alineado con el mismo. No dependía de logros ni de reconocimiento. Solo estaba presente, consciente de su respiración, del aire, del sonido de los pájaros. Este momento le enseñó que el autoconocimiento también tiene que ver con estar presente, con conectarse con el ahora, porque solo en el presente podemos reconocernos y actuar desde nuestra verdad. Lucas comenzó a notar que cada pequeño gesto consciente transformaba su percepción de la vida. Caminar, comer, trabajar, incluso las conversaciones con sus compañeros de oficina adquirían un nuevo significado cuando estaba plenamente presente. No se trataba de forzar un cambio, sino de observar con atención y aceptación. Cada acción, por simple que pareciera, era una oportunidad de conocerse a sí mismo y de alinear su energía con lo que realmente deseaba. Descubrió que muchas de sus decisiones automáticas provenían de patrones repetidos durante años, hábitos que ni siquiera cuestionaba.
Desde la forma en que respondía a un correo electrónico hasta cómo reaccionaba ante un comentario inesperado, todo reflejaba partes de sí mismo que permanecían ocultas. Aprender a reconocer estos patrones fue como encender luces en un pasillo oscuro. Cada descubrimiento interior le permitía actuar con mayor claridad y menos desgaste emocional. El proceso de autoconocimiento también lo llevó a comprender la importancia de la autoaceptación. Lucas solía ser muy crítico consigo mismo, juzgando cada error, cada momento de duda o miedo. Sin embargo, a medida que se adentraba en su mundo interior, comprendió que la autocrítica constante solo bloqueaba su energía y su crecimiento. La aceptación no significa conformismo, sino reconocer que todo lo que siente y piensa es válido, que forma parte de su humanidad y que cada experiencia es un maestro silencioso. Una de las herramientas más poderosas que descubrió fue la pregunta consciente. Cada vez que se sentía atrapado o confundido, se preguntaba, ¿qué me está enseñando este momento sobre mí? ¿Qué puedo aprender de esto? Estas preguntas simples y directas transformaron su manera de vivir. Lo que antes veía como problemas o fricciones se convirtió en señales, en indicios de áreas donde podía crecer y profundizar su comprensión de sí mismo. Alrededor de la mitad de esta etapa de introspección, Lucas comprendió que su viaje no podía completarse solo. Necesitaba guía, inspiración y conexión con otros que también buscaban despertar su conciencia. Fue entonces cuando decidió compartir su camino y aprendizajes. Empezó a leer, a escuchar conferencias y podcasts, a conversar con personas que respetaba y admiraba. Cada interacción le devolvía perspectivas nuevas y le recordaba que el autoconocimiento no es un acto solitario, sino una danza entre introspección y aprendizaje del mundo que nos rodea. En ese momento de claridad y expansión interior, es importante hacer una pausa para invitarte a ti, que me estás escuchando, a formar parte de este viaje. Suscribirte al canal no es solo un clic, es un compromiso contigo mismo, con tu crecimiento y tu despertar. Únete a quienes buscan conciencia, propósito y conexión profunda. Cada pilar de esta serie te acompañará a descubrir capas de ti mismo que quizá llevas años sin explorar, y este es solo el comienzo. Lucas continuó su exploración interna con prácticas que muchos consideran simples, pero que tienen un efecto profundo cuando se realizan con intención. Respiraciones conscientes, momentos de silencio, observación de pensamientos y emociones, escritura reflexiva y cuestionamiento constante de creencias. Cada práctica lo conectaba más con su energía vital, con su esencia. Poco a poco, empezó a sentir un flujo natural en su vida, decisiones más claras, emociones más equilibradas y un sentido renovado de propósito. Un descubrimiento importante fue que el autoconocimiento también implica reconocer la interconexión entre mente, cuerpo y espíritu. Lucas empezó a notar cómo su alimentación, descanso y movimiento influían directamente en su claridad mental y emocional. Aprender a escuchar a su cuerpo se convirtió en un puente hacia la conciencia profunda. Cuando su cuerpo estaba alineado y cuidado, su mente podía ver con mayor claridad y su espíritu se sentía más libre. Además, comprendió que la autenticidad es la manifestación más pura del autoconocimiento. No se trata de ser perfecto ni de cumplir expectativas externas, sino de actuar desde la verdad interior. Cada vez que elegía responder desde su autenticidad, sentía un alivio profundo y un aumento de energía. Descubrió que vivir desde la verdad de uno mismo no siempre es cómodo para los demás, pero es indispensable para la propia paz y propósito. Mientras más profundizaba, Lucas entendió que el autoconocimiento es también un viaje hacia la liberación de juicios y comparaciones. Durante años se midió con estándares ajenos, creyendo que debía encajar en moldes que no le pertenecían. El despertar interior le mostró que cada ser es único, y que su valor no depende de logros externos, reconocimiento social ni aprobación de nadie más. Su existencia, su energía y su conciencia son suficientes por sí mismas. En los días siguientes, Lucas comenzó a integrar esta conciencia en su rutina diaria. No se trataba de grandes cambios externos, sino de pequeños actos conscientes, tomar decisiones alineadas con sus valores,
hablar desde la honestidad, dedicar tiempo a la reflexión y observar cada pensamiento antes de reaccionar. Cada acto consciente reforzaba su conexión consigo mismo y ampliaba su percepción de lo que significa vivir con propósito. Finalmente, Lucas comprendió que el autoconocimiento no tiene un punto final. Es un viaje continuo, una expansión constante de conciencia y energía. Cada experiencia, cada emoción y cada reflexión son pasos hacia un entendimiento más profundo de quienes somos. Este camino nos enseña que nuestra vida extraordinaria no está en metas externas, sino en la profundidad con la que nos conectamos con nosotros mismos y con el presente. El cierre de esta primera parte de su viaje nos deja con una invitación silenciosa. Observa tu vida, tus emociones, tus decisiones y tus patrones. Pregúntate quién eres más allá de lo que haces, de lo que otros esperan de ti, de las máscaras que usas. Reconoce tu energía, escucha tu conciencia y encuentra tu propósito. El autoconocimiento es la llave que abre la puerta hacia todo lo que realmente importa. Después de semanas de introspección, Lucas empezó a notar cambios sutiles pero poderosos en su vida. No eran transformaciones inmediatas ni espectaculares, eran matices, detalles que antes pasaban desapercibidos. Una sonrisa más sincera, un momento de calma frente a un correo difícil, la capacidad de escuchar sin reaccionar automáticamente. Estas pequeñas victorias interiores demostraban que el autoconocimiento no es un destino, sino un flujo constante de autoobservación y adaptación consciente. En este punto de su viaje, Lucas comprendió que enfrentar sus miedos internos era crucial. Durante años, el miedo había sido un compañero silencioso, miedo al fracaso, al rechazo, a no ser suficiente. Había dejado que definiera muchas de sus decisiones, pero ahora estaba aprendiendo a verlo con otros ojos. En lugar de huir de él, lo miraba de frente, preguntando, ¿qué me enseñas? ¿Qué necesito aprender de ti? Al cambiar la relación con el miedo, descubrió que éste podía ser un motor de crecimiento, una señal que lo empujaba hacia nuevas posibilidades en lugar de detenerlo. Cada patrón repetitivo en su vida comenzó a revelar mensajes ocultos. Lucas se dio cuenta de que ciertas relaciones, hábitos y situaciones que parecía inevitable enfrentar eran en realidad espejos de su propia conciencia. Cada conflicto externo reflejaba un conflicto interno que necesitaba atención. Reconocer esto no fue fácil, pero fue liberador. Empezó a entender que la vida no era contra él, sino un laboratorio de autodescubrimiento. Una práctica que transformó profundamente su conciencia fue la observación de pensamientos sin juicio. Durante sus meditaciones diarias, Lucas aprendió a notar los pensamientos como si fueran nubes en el cielo, los veía pasar sin engancharse, sin identificarse. Esta habilidad le permitió separarse de emociones intensas y reacciones automáticas, y descubrir un espacio interior de calma y claridad. En ese espacio, se encontraba su esencia, la energía pura que no depende de circunstancias externas. Mientras profundizaba, Lucas también exploró la autoindagación sobre creencias limitantes. Cada vez que aparecía un pensamiento de duda o miedo, se preguntaba, ¿es esto absolutamente cierto? ¿Es mío o lo heredé de otros? Este proceso revelaba muchas verdades inconscientes que había asumido como suyas. Liberarse de estas creencias fue como quitar capas de polvo de un espejo antiguo, su reflejo interior se volvió más claro, más fiel a quien realmente era. Lucas entendió que la conciencia del cuerpo y la mente son inseparables. Empezó a prestar atención a cómo la alimentación, el descanso y la actividad física influían en su claridad mental y emocional. Descubrió que cuidar su cuerpo no era un acto superficial, sino una forma de honrar su energía vital y mantener la mente clara para la introspección profunda. Cada hábito saludable que adoptaba reforzaba su capacidad de permanecer presente, de observar y de actuar desde la autenticidad. Durante este proceso, Lucas también se encontró con la importancia de identificar y soltar expectativas externas. Cada vez que intentaba cumplir con lo que otros consideraban éxito, sentía una carga invisible que drenaba su energía.
Aprender a distinguir lo que realmente deseaba de lo que otros esperaban de él fue un paso crucial. Esta claridad le permitió alinear sus acciones con su propósito interior, y no con normas impuestas, lo que trajo una sensación de libertad y ligereza que nunca había experimentado. A medida que su autoconocimiento se profundizaba, Lucas desarrolló la habilidad de transformar emociones negativas en energía consciente. La frustración, la ira y la tristeza, en lugar de bloquearlo, se convirtieron en indicadores de áreas donde podía crecer. En lugar de resistirse, aceptaba la emoción, la observaba y preguntaba qué le enseñaba sobre sí mismo. Este proceso no solo aumentó su resiliencia, sino que también elevó su vibración emocional, creando una sensación de paz y control interior. A medida que Lucas avanzaba en su viaje, comenzó a notar que su vida cotidiana se transformaba de manera sutil pero profunda. Cada interacción, cada decisión y cada momento se impregnaba de conciencia. No era un cambio visible para todos, pero sí para él. Su energía, sus emociones y su claridad interior comenzaron a resonar en todo lo que hacía. Comprendió que el autoconocimiento no es un lujo, sino la base para vivir una vida auténtica y plena. Integrar la conciencia en la vida diaria se convirtió en su siguiente desafío. No se trataba solo de meditar o escribir, sino de actuar desde la observación interna en cada aspecto de su rutina. Desde responder un correo, escuchar a un amigo, hasta elegir qué comer, Lucas aplicaba la atención plena. Cada acción tomada desde la conciencia era un reflejo de su verdadero ser, una forma de honrar su energía y su propósito. La vida se convirtió en un laboratorio de autoconocimiento constante. Lucas también aprendió a observar su relación con el tiempo. Durante años, había corrido tras metas y obligaciones externas, sin realmente vivir cada momento. Al practicar la conciencia, comprendió que el tiempo no es solo cronología, es percepción. Estar presente en cada instante le permitió descubrir la riqueza que estaba oculta en las rutinas más simples: el aroma del café por la mañana, la conversación con un colega, la luz del sol en la ventana. Cada instante era una oportunidad de conocerse más profundamente. Otro aspecto esencial fue la aceptación del cambio. Lucas comprendió que aferrarse a cómo deberían ser las cosas o a cómo era el antes solo generaba resistencia y frustración. El autoconocimiento también es flexibilidad, reconocer que cada experiencia, cada emoción y cada pensamiento es transitorio, y que nuestra esencia permanece constante más allá de las fluctuaciones externas. Esta comprensión le dio paz y una fuerza silenciosa, la seguridad de que siempre podía reconectarse consigo mismo, sin importar las circunstancias. La transformación de miedo y duda en energía consciente se volvió una práctica diaria. Lucas aprendió a detectar cuando un pensamiento negativo surgía y a redirigirlo con intención. Si sentía ansiedad ante un proyecto laboral, en lugar de dejarse arrastrar, se preguntaba: ¿qué me está enseñando esto sobre mí? ¿Cómo puedo usar esta energía para crecer? Cada emoción antes percibida como amenaza se transformaba en guía, fortaleciendo su confianza y claridad interior. Con el tiempo, Lucas descubrió que el autoconocimiento no es solo interno, sino que también se refleja en cómo nos relacionamos con otros. Su interacción con amigos, familiares y colegas cambió profundamente. Aprendió a escuchar sin juicios, a comunicarse con honestidad y a establecer límites claros. Esta conciencia relacional lo conectó más con los demás, pero desde un lugar de autenticidad y no de dependencia o miedo. Otro descubrimiento crucial fue la integración de propósito en cada acción. Lucas entendió que el propósito no es necesariamente un gran logro externo, sino la alineación constante entre lo que somos, lo que sentimos y lo que hacemos. Cada decisión tomada desde esta alineación reforzaba su sentido de vida y elevaba su energía. Esta conexión entre autoconocimiento y propósito transformó su percepción del éxito. Ya no dependía de logros externos, sino de la coherencia entre su interior y sus acciones. Mientras avanzaba, Lucas también desarrolló resiliencia. Comprendió que los obstáculos, fracasos o decepciones no eran castigos,
sino oportunidades para profundizar la conciencia. Cada desafío se convirtió en un espejo que revelaba áreas de su ser que necesitaban atención. Esta perspectiva le permitió enfrentar la vida con serenidad, incluso en momentos de incertidumbre o dificultad, sabiendo que cada experiencia era parte de su crecimiento. Finalmente, Lucas integró todo lo aprendido en un estado de presencia constante. Su respiración, sus pensamientos, sus emociones y su cuerpo estaban sincronizados en un flujo consciente. Cada momento era vivido con atención y respeto hacia sí mismo. La transformación no consistió en cambiar quién era, sino en descubrir la esencia que siempre estuvo presente, silenciosa pero poderosa. Este descubrimiento fue liberador, no había necesidad de buscar afuera lo que siempre había estado dentro. El cierre de este primer pilar nos deja con un mensaje claro: el autoconocimiento es la llave maestra de la vida extraordinaria. Sin él, la energía se dispersa, las decisiones se toman desde la ilusión y la vida se siente incompleta. Con él, cada instante se llena de significado, cada emoción se convierte en guía y cada acción refleja nuestro propósito más profundo. La verdadera libertad, la verdadera plenitud y la verdadera paz comienzan con conocerse a uno mismo, con explorar la conciencia y con alinear la vida con la esencia interior. Lucas ahora mira su reflejo y sonríe, no porque su vida sea perfecta, sino porque la vive con autenticidad, claridad y propósito. Esa es la esencia de todo viaje de autoconocimiento, encontrar la luz interior y permitir que guíe cada paso. Pilar 2. Propósito de vida. Vivir con dirección y sentido. Martina siempre había sido una mujer dedicada y responsable. Cada día se despertaba antes del amanecer, revisaba su correo electrónico, organizaba su agenda y cumplía con cada tarea que la rutina le imponía. Tenía un trabajo estable, un grupo de amigos que la apreciaban y una vida ordenada según los estándares de éxito que la sociedad dictaba. Sin embargo, cada noche, cuando el mundo se quedaba en silencio, Martina sentía un vacío inexplicable. Era como si estuviera viviendo en piloto automático, siguiendo caminos que no había elegido plenamente, haciendo cosas que, aunque parecían correctas, no la llenaban de verdad. El primer indicio de cambio llegó durante un viaje rutinario en metro. Mientras observaba la ciudad pasar por la ventana, se dio cuenta de que su vida era una serie de repeticiones. Las mismas calles, las mismas caras, los mismos objetivos que parecían importantes pero que no resonaban en su corazón. Una pregunta surgió en su mente con fuerza inesperada: ¿estoy viviendo mi vida o la de alguien más? ¿Qué es lo que realmente quiero aportar al mundo? Esa pregunta, tan simple y directa, abrió un espacio en su interior que no había existido antes. El propósito de vida no es algo que se descubre de inmediato, se construye con atención, introspección y valentía. Martina comenzó a reflexionar sobre sus pasiones, sobre aquello que la hacía sentir viva. Recordó momentos de su infancia cuando la creatividad, la curiosidad y la conexión con otros le producían alegría genuina. Comenzó a notar que, con el paso de los años, había dejado esas partes de sí misma en pausa, reemplazándolas con obligaciones externas y expectativas sociales. Martina decidió entonces iniciar un proceso de exploración consciente. Empezó a preguntarse: si no tuviera miedo ni limitaciones, ¿qué haría hoy? ¿Qué legado quiero dejar con mi vida? ¿Cómo quiero que me recuerden? Estas preguntas no tenían respuestas inmediatas, pero provocaban una sensación de movimiento interior, una chispa de energía que la conectaba con algo más grande que ella misma. Porque el propósito no es un título, ni un cargo, ni una meta visible, es la resonancia de tu esencia con el mundo. Durante semanas, Martina dedicó tiempo a escuchar sus propios deseos, a diferenciar entre lo que la sociedad le había enseñado a valorar y lo que su corazón realmente anhelaba. Cada día escribía reflexiones, sueños y observaciones sobre cómo se sentía en cada situación. Pronto, comenzó a notar patrones, actividades que la llenaban de energía, personas que la inspiraban y momentos en los que se sentía alineada con su esencia. Este descubrimiento la hizo consciente de que su propósito estaba íntimamente ligado a sus talentos naturales y a la forma en que podía servir y contribuir a otros. En el camino hacia el descubrimiento de su propósito,
Martina también se enfrentó a la resistencia interna. El miedo apareció con fuerza, miedo a equivocarse, a decepcionar a otros, a fracasar. Aprendió que estos miedos no eran enemigos, sino señales de que estaba saliendo de su zona de confort, tocando áreas de crecimiento profundo. Cada emoción que surgía era un maestro que le enseñaba algo sobre sí misma, y aprender a escuchar esos mensajes fue crucial para avanzar. La observación consciente de sus emociones y pensamientos se convirtió en una práctica diaria. Martina notó cómo muchas decisiones pasadas habían sido motivadas por el deseo de aprobación, miedo al rechazo o presión social, en lugar de resonar con su verdadero ser. Comprender esto le permitió comenzar a elegir desde la autenticidad, a priorizar aquello que conectaba con su energía y propósito, en lugar de cumplir con expectativas externas. A medida que profundizaba, Martina también entendió que el propósito de vida no se define solo por acciones externas, sino por la alineación interna de mente, cuerpo y espíritu. Cada elección consciente, cada acto realizado desde el corazón y con intención, la acercaba más a la sensación de plenitud. La vida empezó a sentirse menos pesada y más llena de significado, porque cada momento se vivía con intención y no por obligación. El proceso no fue lineal. Había días de claridad y días de duda. Había momentos en los que parecía perder el rumbo, pero pronto entendió que esos momentos también formaban parte del aprendizaje. El propósito no es un destino final, sino un flujo constante de descubrimiento, un camino que se construye paso a paso, con atención y reflexión. Cada desafío interno era una oportunidad para profundizar su autoconocimiento y su conexión con la vida. Martina comenzó a interactuar con personas que compartían su búsqueda. Participaba en conversaciones significativas, escuchaba historias inspiradoras y encontraba mentores y modelos que le mostraban que era posible vivir con propósito, incluso en medio de la rutina moderna. Estas conexiones reforzaban su motivación y le recordaban que no estaba sola en su camino. La energía compartida con otros despertaba nuevas ideas y claridad interior, fortaleciendo su compromiso con su propio despertar. A mitad de este proceso de exploración, es natural hacer una pausa y reflexionar sobre tu propio camino. Si sientes que tu vida necesita dirección y significado, suscribirte a este canal es más que un clic, es un compromiso contigo mismo. Únete a quienes buscan vivir con conciencia, propósito y plenitud. Cada pilar de esta serie te ayudará a descubrir quién eres, qué quieres realmente y cómo vivir desde tu esencia, paso a paso, con claridad y autenticidad. Martina también empezó a incorporar prácticas simples que potenciaban su conexión con el propósito: escritura reflexiva diaria, caminatas conscientes, momentos de silencio y meditación, observación de emociones y pensamientos sin juzgar. Estas prácticas se convirtieron en rituales que fortalecían su claridad y la capacidad de actuar desde la conciencia. Descubrió que incluso los actos más pequeños, realizados con intención, tenían un impacto profundo en su energía y percepción de la vida. Mientras su conciencia se expandía, Martina comprendió que vivir con propósito no es buscar grandes logros externos, sino ser coherente con quién eres y cómo deseas contribuir al mundo. Cada acción que reflejaba autenticidad y resonancia con su esencia incrementaba su bienestar, energía y sentido de vida. Esta comprensión transformó su relación con el tiempo, las decisiones y los resultados. No se trataba de alcanzar metas externas, sino de vivir alineada con su verdadera esencia. Con el tiempo, Martina comenzó a notar cambios profundos en su energía y percepción de la vida. Cada día, aunque siguiera cumpliendo con responsabilidades y rutinas, lo hacía desde una postura más consciente. No era que todo cambiara externamente, sino que su relación con la vida, consigo misma y con los demás se transformaba. La energía que antes se desperdiciaba en miedo, dudas o ansiedad ahora fluía de manera dirigida y alineada con su esencia. Un descubrimiento importante fue que el propósito no se limita a encontrar la gran misión de la vida. A veces, reside en las decisiones diarias, en cómo nos comportamos, en la calidad de nuestras relaciones y en la coherencia entre lo que sentimos, pensamos y hacemos. Martina entendió que cada acción realizada desde la autenticidad era un acto de propósito.
Esta percepción le permitió ver que vivir con dirección no significa cumplir expectativas externas, sino crear significado en cada instante. La observación de patrones internos se volvió una herramienta vital. Cada vez que surgía un sentimiento de incomodidad, frustración o insatisfacción, Martina se preguntaba, ¿esto proviene de mis deseos reales o de las expectativas de otros? ¿Qué me enseña este momento sobre quién soy y quién quiero ser? Cada respuesta reforzaba su conciencia y le permitía alinear sus decisiones con su propósito. Aprendió a diferenciar entre el ruido externo y su voz interior, y a actuar desde la claridad. Martina también se enfrentó a la resistencia de su entorno. No todos comprendían su proceso de transformación. Algunos amigos y familiares esperaban que siguiera con la vida que siempre había tenido, cumpliendo roles que antes parecían correctos. Sin embargo, ella descubrió que el propósito verdadero a veces requiere coraje, la valentía de vivir de manera coherente con la propia esencia, incluso si eso significa desafiar expectativas externas. Esta valentía fortaleció su energía interna y reforzó su sensación de libertad. Con cada práctica consciente, su conexión con la energía vital se hizo más evidente. Respirar con intención, observar emociones y pensamientos, y dedicar tiempo a la reflexión profunda le permitió experimentar una mayor claridad y equilibrio. Cada momento de presencia era una oportunidad para reconectarse con su propósito y fortalecer su sentido de vida. Esta energía consciente se convirtió en un faro que guiaba sus decisiones, relaciones y acciones diarias. Martina también descubrió la importancia de integrar el propósito en todas las áreas de su vida. Ya no se trataba solo de proyectos grandes o logros visibles, sino de vivir cada día con intención y coherencia. Alimentarse, descansar, trabajar, relacionarse y contribuir al mundo desde un lugar alineado con su esencia le daba un sentido de plenitud que antes parecía inalcanzable. Comprendió que la vida extraordinaria se construye con acciones conscientes, no con grandes eventos aislados. Mientras más se alineaba con su propósito, Martina comenzó a sentir un impacto positivo en su entorno. Las relaciones se volvieron más auténticas, las decisiones más claras y su energía se expandió de manera natural. Descubrió que vivir con propósito no solo beneficia a uno mismo, sino que también irradia hacia los demás. Cada acto consciente, cada decisión tomada desde la claridad interior, es una semilla que influye en el mundo de manera positiva. Un aspecto crucial de este proceso fue transformar la duda y el miedo en guía y energía. Cada vez que aparecía la incertidumbre sobre decisiones importantes, Martina aprendía a preguntarse, ¿qué me está enseñando este miedo? ¿Cómo puedo usar esta energía para avanzar con claridad y propósito? Este enfoque transformó la ansiedad en motivación consciente y fortaleció su capacidad para vivir con dirección. Con el tiempo, Martina integró todo lo aprendido en un estado de coherencia interna. Su mente, cuerpo y espíritu trabajaban en armonía. Cada acción, pensamiento y emoción se alineaban con su propósito. La vida dejó de sentirse fragmentada y comenzó a fluir con intención y significado. Esta integración profunda demostró que el propósito de vida no es algo que se encuentra afuera, sino que se construye desde adentro, a través de autoconciencia, energía dirigida y acción consciente. Finalmente, Martina entendió que vivir con propósito es un viaje continuo. No existe un punto final, sino un flujo constante de exploración, ajuste y expansión. Cada desafío, cada éxito y cada momento de introspección forman parte de este viaje. Aprender a escuchar la voz interior, a reconocer la energía y a alinear la vida con la esencia personal es lo que transforma la existencia ordinaria en extraordinaria. El cierre de este primer pilar del propósito de vida nos deja con una invitación clara. Observa tu vida, tus decisiones, tus emociones y tus patrones. Pregúntate qué te hace sentir vivo, qué resuena con tu energía y cómo quieres contribuir al mundo. El propósito no es un destino lejano, sino la conciencia y dirección con las que vives cada día. Cada acción consciente, por pequeña que sea, te acerca más a tu verdadero ser.
A medida que Martina avanzaba en su camino, comprendió que el propósito no es un destino, sino un proceso activo de conexión con la propia esencia. Cada día representaba una oportunidad para alinear sus decisiones, pensamientos y acciones con aquello que realmente resonaba en su corazón. Ya no se trataba de cumplir objetivos impuestos, sino de vivir con intención, conciencia y dirección. Uno de los descubrimientos más poderosos fue aprender a escuchar la voz interior. Durante años, había ignorado sus intuiciones y sensaciones, creyendo que solo las opiniones externas eran valiosas. Ahora, cada vez que surgía una decisión importante, se detenía, respiraba y se preguntaba, ¿qué me dice mi interior? ¿Qué opción refleja mi esencia? Esta práctica la conectaba directamente con su energía vital y le permitía tomar decisiones más claras, coherentes y satisfactorias. Martina también se dio cuenta de que vivir con propósito implica aceptar la incertidumbre y la imperfección. No siempre sabía cuál era el camino correcto ni cómo se verían los resultados. Aprender a avanzar a pesar de la duda fue un paso crucial. Comprendió que el propósito no garantiza ausencia de obstáculos, pero sí proporciona una brújula interna que permite navegar cualquier situación con claridad y resiliencia. En su exploración, comenzó a aplicar técnicas de visualización y enfoque intencional. Cada mañana, antes de iniciar su rutina, dedicaba 5 minutos a imaginar su día ideal, cómo actuaría, qué decisiones tomaría y cómo se sentiría. Esta práctica no era fantasía, era una forma de entrenar su conciencia para reconocer oportunidades y actuar desde el propósito. Con el tiempo, notó que sus días se volvían más armoniosos y alineados con su verdadera esencia. Martina también trabajó en identificar y liberar creencias limitantes relacionadas con su valor y sus capacidades. Durante años, pensamientos como no soy suficiente o no puedo lograrlo habían condicionado sus decisiones. Aprender a cuestionar estas creencias y reemplazarlas por afirmaciones de empoderamiento fue liberador. Cada vez que elegía actuar desde su confianza y claridad interior, sentía que su energía se expandía y su propósito se hacía más tangible. Un elemento clave que fortaleció su camino fue la práctica del servicio consciente. Martina entendió que parte de vivir con propósito consiste en contribuir al bienestar de otros de manera auténtica. Esto no significaba sacrificarse ni renunciar a sí misma, sino ofrecer desde un lugar de plenitud y claridad interior. Descubrió que cada acto de servicio alineado con su energía le devolvía motivación, alegría y un sentido profundo de conexión con la vida. A medida que profundizaba, Martina integró también la reflexión sobre logros y aprendizajes. Cada experiencia, tanto positiva como desafiante, se convertía en un espejo que reflejaba su progreso, sus talentos y áreas de mejora. Esta observación constante le permitió ajustar su camino, identificar oportunidades y consolidar una visión clara de su propósito. Aprendió que el propósito no se impone desde afuera, sino que se descubre a través de la autoobservación y la acción consciente. En esta etapa, Martina también comprendió que la coherencia entre pensamiento, emoción y acción es fundamental. Cada vez que actuaba en contra de sus valores o intuición, sentía un desgaste de energía y una desconexión con su propósito. En cambio, cuando todo estaba alineado, su vida fluía con naturalidad, y la energía que antes se dispersaba se concentraba en la creación, conexión y crecimiento. Este entendimiento consolidó su capacidad de vivir con dirección y sentido de manera constante. Mientras avanzaba, la resistencia interna y externa se hacía evidente. Amigos, familiares y colegas no siempre comprendían su transformación. Algunos la cuestionaban o mostraban dudas sobre su camino. Martina aprendió que sostener su propósito requiere coraje y convicción, porque la autenticidad a veces desafía expectativas sociales. Esta resistencia no era un obstáculo, sino una oportunidad para fortalecer su claridad y reafirmar su compromiso con la vida que deseaba construir. A mitad de esta segunda parte, es importante invitarte a reflexionar sobre tu propio propósito. Si sientes que tu vida necesita dirección y sentido,
Suscríbete al canal y acompáñanos en esta serie de los 10 pilares de una vida extraordinaria. Cada pilar te guiará a descubrir tu esencia, alinear tus decisiones con tu energía y crear una vida que refleje tu verdadero propósito. Martina también incorporó prácticas avanzadas de autoobservación, escribir sobre sus emociones y decisiones, analizar patrones recurrentes y cuestionar motivaciones profundas detrás de cada acción. Estas prácticas le permitieron identificar áreas donde se desconectaba de su propósito y ajustar su enfoque. Cada pequeño cambio fortalecía su claridad interior y aumentaba su energía vital. Con cada práctica consciente, Martina comenzó a experimentar una transformación profunda. Ya no se trataba solo de reflexionar sobre su propósito, sino de vivirlo en cada instante. Desde la forma en que saludaba a un colega, hasta la manera en que dedicaba tiempo a sus pasiones, todo se volvió un acto de coherencia con su esencia. La vida dejó de sentirse fragmentada, comenzó a fluir con intención, claridad y significado. Martina descubrió que el propósito no es un gran logro externo, sino la alineación de energía, conciencia y acción. Cada decisión tomada desde la autenticidad fortalecía su conexión interior y amplificaba su impacto en el mundo. Aprendió que no se trata de cumplir expectativas ajenas, sino de crear sentido en la propia existencia, generando resonancia con todo lo que la rodea. En su viaje, comprendió también que los obstáculos son maestros disfrazados. Cada momento de duda, miedo o frustración no era un castigo, sino una oportunidad para profundizar en su comprensión de sí misma y de su camino. Aprender a recibir los desafíos con apertura y a transformar la energía negativa en guía consciente fue crucial. Esta práctica fortaleció su resiliencia y le permitió sostener la claridad de propósito incluso en circunstancias complejas. Martina comenzó a integrar su propósito en todas las áreas de su vida. Ya no era solo una idea abstracta, sino un principio que guiaba decisiones profesionales, relaciones, hábitos diarios y contribución a la comunidad. Cada acción alineada con su propósito incrementaba su energía vital, generaba satisfacción interna y fortalecía su sentido de dirección. La coherencia se convirtió en su brújula. Pensamiento, emoción y acción trabajaban en armonía para construir una vida plena y extraordinaria. Un aprendizaje clave fue la transformación de la rutina en oportunidad de propósito. Actividades que antes parecían monótonas o mecánicas, como organizar su agenda, responder correos o realizar tareas cotidianas, ahora se convirtieron en momentos de conciencia. Martina aprendió a actuar desde la intención, a poner atención plena en cada movimiento y a infundir sentido en cada acción. Este cambio convirtió lo ordinario en extraordinario y reforzó su energía interior. Mientras avanzaba, Martina también comprendió la importancia de la comunidad y las conexiones conscientes. Rodearse de personas que compartían valores y aspiraciones similares reforzaba su claridad y energía. Las conversaciones significativas, el apoyo mutuo y la inspiración compartida se convirtieron en catalizadores de su propósito. Descubrió que vivir con dirección y sentido no es un viaje solitario. La interacción consciente con otros amplifica el impacto y la satisfacción de la propia vida. Un componente esencial fue la autoevaluación constante. Cada semana, Martina reflexionaba sobre decisiones, emociones y resultados. Se preguntaba, ¿esto refleja mi propósito? ¿Estoy actuando desde mi esencia o desde el hábito? Esta práctica le permitió ajustar su rumbo, fortalecer la coherencia interna y mantener la energía enfocada. Con el tiempo, notó que su vida se volvía cada vez más armoniosa, clara y significativa. Martina también incorporó la práctica de visualización de impacto a largo plazo. Imaginaba cómo sus acciones conscientes podrían influir en su vida y en la de otros en el futuro. Esta técnica no solo reforzaba su motivación, sino que le ayudaba a conectar con un sentido más profundo de trascendencia y contribución. Cada acción diaria adquiría relevancia, transformando la perspectiva de lo inmediato en un mapa de propósito sostenido. Finalmente, Martina alcanzó un estado de integración profunda. Su energía,
conciencia y acciones estaban alineadas con su propósito. Cada día se vivía con dirección, cada decisión reflejaba autenticidad y cada momento se impregnaba de sentido. La vida dejó de ser una serie de eventos desconectados y se convirtió en un flujo coherente de experiencia, crecimiento y contribución. Esta integración demostró que el propósito no se encuentra fuera, sino que se construye desde dentro, a través de conciencia, intención y acción alineada. El cierre de este pilar 2 nos deja con una invitación clara y transformadora. Observa tu vida y tus decisiones. Pregúntate qué resuena con tu energía, qué acciones reflejan tu esencia y cómo deseas contribuir al mundo. Vivir con propósito no es esperar un momento perfecto, sino crear sentido en cada instante, transformar miedo y duda en guía, y alinear la vida con tu verdadera esencia. Pilar 3. Energía y vitalidad. ¿Cómo mantener tu fuerza interior? Santiago siempre se había distinguido por su dedicación al trabajo. Desde el amanecer, se movía frenéticamente de una conferencia a otra, revisaba correos sin pausa y se encontraba atrapado en una rutina interminable. Sus mañanas comenzaban con un nivel de agotamiento, las tardes se volvían pesadas y al final del día, experimentaba un vacío y un cansancio inexplicables. Dormía, sí, pero el descanso no era verdadero, su energía se desvanecía junto con su motivación y felicidad. Un día, tras una semana especialmente agotadora, Santiago se plantó frente al espejo y se cuestionó, ¿es este el camino que deseo seguir? Siempre estaré tan cansado y desconectado de mí mismo. Esta cuestión, aunque incómoda, encendió en él la necesidad de un cambio significativo. Se dio cuenta de que había estado pasando por altos signos evidentes de desbalance en su cuerpo y mente, un estrés incesante, dificultad para concentrarse, irritabilidad y una sensación de vacío profundo. Comprendió que su energía no solo se limitaba a lo físico, sino que también abarcaba lo emocional y mental. Así comenzó su proceso de restauración y potenciación de su energía vital a través de un enfoque sencillo pero poderoso. Primero, debía reconocer en qué estaba invirtiendo su energía. Comenzó a observar sus rutinas diarias, su reacción ante el estrés y cómo dedicaba su fuerza a actividades que en realidad no le aportaban valor. Se dio cuenta de que gran parte de su cansancio provenía de la falta de foco, una multitud de tareas sin prioridad, el exceso de multitarea y la desconexión de su verdadero propósito. El primer paso fue conectar con su cuerpo. Santiago comenzó a notar la manera en que su postura, la respiración y sus hábitos alimenticios influían directamente en sus niveles de energía. Respirar superficialmente, comer apresuradamente y no tomarse pausas aumentaban su fatiga. Incorporando hábitos simples como respirar profundamente varias veces al día, comer con atención y moverse de manera intencionada, experimentó un cambio en su percepción y vitalidad. La energía dejó de ser un recurso externo que le resultaba esquivo y comenzó a verse como algo que podía gestionar y cultivar. A la par, Santiago entendió que su mente y emociones estaban estrechamente relacionadas con su energía. Los pensamientos obsesivos, las inquietudes y las emociones negativas consumían su vitalidad. Observó que preocupándose por cosas fuera de su control, se sentía más exhausto que después de jornadas de intensa actividad física. Empezó a practicar la observación de pensamientos de manera imparcial, reconociendo los patrones que lo desgastaban y sustituirlos por un enfoque consciente y afirmaciones que revitalizaban su energía interna. Con cada paso que daba, Santiago también entendió que la energía esencial se realza a través de la conexión con el propósito y la pasión personal. Cada vez que se dedicaba a actividades que resonaban con su esencia, como la creatividad, el aprendizaje y la relación con los demás, sentía que la energía fluía y se renovaba. Este descubrimiento resultó ser transformador. Comprendió que no solo necesitaba un descanso físico, sino que era esencial invertir tiempo en lo que realmente alimentaba su cuerpo, mente y alma. Para conservar su energía, Santiago implementó costumbres diarias de revitalización, descansos deliberados mientras laboraba, breves paseos, ejercicios de respiración y momentos de agradecimiento. Cada actividad, aunque breve,
producía un efecto acumulativo significativo. Se dio cuenta de que no era necesario transformar toda su existencia de un solo golpe. Hábitos pequeños y constantes eran suficientes para restaurar y preservar su vitalidad. Asimismo, comenzó a mejorar la gestión de su entorno. Disminuir distracciones, organizar sus áreas de trabajo y acotar interacciones que le restaban energía se volvieron aspectos clave. Se dio cuenta de que su energía provenía no solo de sus acciones, sino también del entorno y de las personas con las que interactuaba. Este ajuste estratégico le ayudó a mantener su fuerza mental y emocional, lo que a su vez incrementó su concentración, claridad y motivación. Además, Santiago tuvo que enfrentar sus propias resistencias internas, se sentía culpable por tomarse descansos, temía no ser productivo y creía que su vitalidad era limitada. Aprendió a cuestionar estos pensamientos y entendió que cuidar de su energía no era un acto egoísta, sino un fundamento para vivir de manera plena y ser efectivo en todas sus actividades. Cada vez que priorizaba su bienestar interno, notaba que podía dar más de sí mismo, experimentar emociones más profundas y disfrutar más de la vida. Un concepto fundamental que descubrió fue ver la energía como un flujo en lugar de un recurso fijo. Santiago aprendió a identificar cuando se sentía abrumado y cuando podía aumentar su vitalidad. Ajustó su agenda y actividades de acuerdo con sus niveles energéticos, se dedicaba a trabajos más intensivos cuando se sentía más activo, abordaba tareas más simples en momentos de menor concentración y se tomaba pausas estratégicas para recargar su energía. Esta perspectiva dinámica le otorgó la capacidad de mantener su constancia y eficiencia sin llegar al agotamiento. En medio de este proceso, es crucial que reflexiones sobre tu propia energía. Si te sientes constantemente fatigado, únete a nosotros y acompáñanos en esta serie relacionada con los 10 pilares de una vida excepcional. Cada pilar te ofrecerá herramientas para alinear cuerpo, mente y espíritu, permitiéndote vivir con fuerza, claridad y propósito. Este pilar es vital, ya que la energía es el cimiento de todo. Sin ella, hasta el conocimiento y el sentido de la vida se tornan difíciles de sostener. Asimismo, Santiago se dio cuenta de la relevancia de alimentar su energía emocional y espiritual. Incorporar actividades como pasar tiempo en la naturaleza, meditar, practicar la gratitud y conectar con personas que elevan su ánimo se convirtieron en partes esenciales de su día a día. Estas acciones le ayudaron a equilibrar su energía física, mental y emocional, creando una sensación de integridad y resiliencia que nunca había conocido. Finalmente, entendió que mantener su vitalidad requería consistencia y conciencia. No era suficiente con un simple fin de semana de descanso o relajaciones esporádicas, se trataba de un compromiso diario hacia el cuidado de su energía, la observación de hábitos, la gestión de emociones y la acción intencionada. Cada decisión consciente fortalecía su fortaleza interior y le permitía enfrentar la vida con claridad, alegría y determinación. A medida que avanzaba en su camino, Santiago se dio cuenta de que restaurar energía no solo ocurre a través del descanso, sino que se cultiva de manera consciente y constante. Aprendió a detectar los momentos en los que su energía se dispersaba y a redirigirla hacia lo que realmente importaba, decisiones coherentes con su propósito vital, relaciones saludables y hábitos que fortalecían su bienestar integral. Un descubrimiento fundamental fue reconocer la relevancia de la alimentación consciente. Santiago se dio cuenta de que los alimentos procesados, el exceso de azúcares y las comidas rápidas le restaban energía y afectaban su capacidad de atención. Decidió adoptar hábitos efectivos pero sencillos, comenzar el día con un desayuno intencionado, elegir alimentos frescos y naturales, mantenerse bien hidratado y ser receptivo a las señales de su cuerpo relacionadas con el hambre y la saciedad. La energía vital no solo proviene de lo interno, sino que también se alimenta de las elecciones externas que realizamos. Al mismo tiempo, Santiago incorporó ejercicio físico de manera intencionada y estratégica. No se trataba de rutinas largas y agotadoras, sino de moverse con significado, realizar caminatas al aire libre, practicar estiramientos, enfocarse en la respiración profunda,
hacer yoga o llevar a cabo ejercicios cortos que promovieran la circulación y revitalizaran su organismo. Así, cada movimiento se convirtió en una fuente de energía, en vez de en un desgaste. Con el paso del tiempo, comenzó a observar un aumento constante en su fuerza interna y resistencia. Santiago también se adentró en la gestión del estrés y el cuidado de su mente. Se dio cuenta de que la ansiedad y la saturación mental actuaban como enemigos ocultos de su vitalidad. Comenzó a implementar rutinas como la meditación diaria, respiraciones profundas y momentos de atención plena. Estas prácticas le ayudaban a mantenerse sereno en situaciones caóticas, a reducir la tensión acumulada y a conservar su energía para tomar decisiones significativas. La claridad mental se convirtió en un recurso crucial para sostener su fortaleza interior. Otro aprendizaje importante fue el valor de los ciclos de descanso y la recuperación. Santiago reconoció que un descanso reparador, un sueño de calidad y momentos de desconexión eran tan valiosos como cualquier tarea productiva. Dormir bien, desconectarse de las pantallas y permitirse ratos de ocio y diversión le ayudaron a equilibrar su energía física, mental y emocional. La vitalidad no se improvisa, se cultiva a través de hábitos que respetan los ritmos naturales del cuerpo y la mente. Santiago también se dio cuenta de que la energía emocional es tan esencial como la física. Aprendió a identificar emociones que disminuían su fuerza, como el resentimiento, la frustración y la culpa, y a transformarlas en oportunidades de aprendizaje. Cada emoción negativa se convertía en una chance de liberar tensión, reflexionar y actuar conscientemente. Esto fortaleció su capacidad de recuperación y le permitió sostener una sensación continua de energía interna. La integración del propósito y la energía fue otro paso crucial en su desarrollo. Santiago entendió que cada acción alineada con su misión personal no solo generaba resultados visibles, sino que también alimentaba su energía vital. Actuar desde un lugar de autenticidad inspiraba entusiasmo, motivación y fortaleza interna. Por el contrario, vivir desconectado de su esencia provocaba un desgaste incluso en actividades que parecían exitosas. Otro aspecto significativo fue el manejo consciente de su energía social y ambiental. Santiago comenzó a elegir con cuidado con quién y dónde dedicaba su tiempo y atención. Se alejó de relaciones y entornos que le agotaban la vitalidad y buscó conexiones que lo impulsaban hacia arriba. Aprendió que su fuerza interior se amplifica al estar rodeado de la energía adecuada, y que mantener este espacio consciente es tan crucial como cualquier práctica física o mental que realice. A lo largo del tiempo, Santiago logró un equilibrio completo. Su cuerpo, mente, emociones y sentido de propósito funcionaban en sincronía. Cada acción se ejecutaba con plena conciencia, cada elección amplificaba su vitalidad y cada instante se experimentaba con profundidad y lucidez. Su fortaleza interna ya no era un recurso escaso, se transformó en un caudal que él podía dirigir, ampliar y emplear para forjar una existencia excepcional. Finalmente, se dio cuenta de que preservar la energía vital implica un compromiso que se renueva cada día. No se trata de cambios drásticos y esporádicos, sino de establecer prácticas constantes, incluyendo la alimentación, el ejercicio, el descanso, la respiración consciente, la gestión de las emociones y la toma de decisiones que estén en sintonía con un objetivo claro. Cada elección intencionada refuerza la vitalidad, eleva la resiliencia y permite una vida llena de claridad, inspiración y plenitud. La conclusión del pilar 3, energía y vitalidad, nos deja una idea fundamental. Examina cómo utilizas tu energía diaria, reconoce aquellos hábitos que la consumen y fomenta acciones que la revitalizan. La energía es fundamental para todo. Sin ella, mantener el conocimiento, el propósito y la acción se convierte en un desafío. Vivir con energía no solo favorece tu bienestar físico, sino que también agudiza tu claridad mental, equilibra tus emociones y te permite disfrutar de una vida rica y extraordinaria. Pilar 4. Conciencia y mindfulness. Cómo vivir presente y pleno. Desde siempre Valeria había percibido que su vida avanzaba a una velocidad abrumadora. Entre las exigencias del trabajo,
los mensajes incesantes, las redes sociales y las reuniones, no conseguía encontrar un instante en el que realmente pudiera detenerse y experimentar la vida en su plenitud. Cada jornada se sentía como un mero reflejo de la anterior. Despertaba con el sonido del teléfono, revisaba correos, respondía mensajes, asistía a múltiples reuniones, regresaba a casa exhausta y volvía a comenzar. A pesar de sus logros y objetivos cumplidos, una profunda sensación de vacío y desconexión la embargaba. Una tarde, tras un día especialmente ajetreado, Valeria quedó observando por la ventana y se dio cuenta de que no recordaba lo que había sucedido esa mañana, no recordaba que había desayunado, cómo había llegado al trabajo, ni si había disfrutado de alguna conversación. En ese momento, se cuestionó honestamente, ¿estoy viviendo mi vida de verdad o solo la estoy dejando pasar? Esta reflexión le impactó y provocó un deseo urgente de volver a conectar con el aquí y el ahora. Decidió investigar sobre el mindfulness y la atención plena, conceptos que había escuchado a menudo, pero que nunca había intentado poner en práctica. Aprendió que estar presente no significaba deshacerse de responsabilidades o emociones complicadas, sino más bien involucrarse completamente en cada momento, observando sin juicios y eligiendo cómo responder. Esta perspectiva resonó intensamente en ella. Entendió que su vida podía transformarse sin necesidad de llevar a cabo un cambio radical, simplemente comenzando a estar más consciente. El primer paso consistió en examinar sus hábitos y las distracciones cotidianas. Valeria se percató de cómo las redes sociales, el flujo constante de mensajes y el hecho de hacer muchas cosas a la vez estaban agotando su energía y dificultando su enfoque. Reconocer esta realidad resultó liberador. Comprendió que su desconexión no provenía de la falta de tiempo, sino de una carencia de atención y presencia. Cada momento de distracción era energía perdida y vivencias que no volverían. Para resolver esto, Valeria implementó prácticas sencillas de respiración consciente. Cada mañana, reservaba 5 minutos solo para respirar, sintiendo cómo el aire entraba y salía de su cuerpo, simplemente permaneciendo en el momento. Esos breves instantes se convirtieron en un refugio en su día, recordándole que era posible detenerse, enfocar su mente y reconectar con su energía interna antes de enfrentarse a cualquier reto exterior. Al mismo tiempo, incorporó pequeñas pausas de atención plena a lo largo del día. Antes de abrir un correo electrónico, tomaba una respiración profunda y se preguntaba, ¿esta acción realmente refleja lo que deseo hacer en este momento? Antes de cada reunión, se concedía unos segundos para tomar conciencia de su postura, relajarse y concentrarse. Con el paso del tiempo, estos hábitos sencillos produjeron un efecto acumulativo asombroso. Experimentó mayor claridad, menos estrés y una mejor sensación de control sobre su vida. Además, Valeria aprendió a observar sus emociones sin emitir juicios. En lugar de reaccionar de manera instintiva ante la frustración, la ansiedad o el estrés, empezó a reconocer las señales físicas y mentales que las precedían. Al cuestionarse, ¿qué me está comunicando esta emoción? ¿Cómo puedo responder de forma consciente en lugar de reaccionar impulsivamente? Fue capaz de convertir la energía negativa en orientación, evitando que preocupaciones o conflictos menores afectaran su vitalidad. A medida que Valeria se dedicaba más a la práctica, se dio cuenta de que la atención plena influye en la calidad de sus relaciones. El arte de escuchar atentamente, sin apresurarse a formular respuestas ni perderse en distracciones, le permitió establecer vínculos más profundos con sus amigos, familiares y colegas. Cada conversación consciente se transformó en un espacio de autenticidad, comprensión y energía compartida, lo que fortaleció su percepción de conexión y presencia en el mundo. Un hallazgo esencial fue que mantener la atención en el presente lleva a una mejor toma de decisiones y a una mayor creatividad. Valeria observó que cuando estaba enfocada y plenamente presente, las ideas fluían con mayor claridad y las decisiones se tomaban con más confianza. Su mente, antes dispersa y sobrecargada, ahora podía concentrarse en lo que realmente contaba y actuar con propósito. A mitad de este bloque, es fundamental detenerse y reflexionar internamente. Si consideras que tu vida transcurre demasiado velozmente,
que frecuentemente te sientes distraído o fatigado, te invitamos a suscribirte al canal y unirte a nosotros en esta serie enfocada en los 10 pilares de una existencia extraordinaria. Cada pilar te proporcionará las herramientas necesarias para reconectar con tu verdadero ser, tu energía y tu bienestar integral. La atención plena y la conciencia del momento son cruciales, ya que solo al estar presentes podemos vivir con claridad, intención y plenitud. Valeria comenzó a incorporar en su rutina diaria diversos rituales de atención plena. Esto incluía caminar con plena conciencia, prestando atención a cada paso y a su respiración. También adoptó el comer de manera atenta, fijándose en los sabores, las texturas y las sensaciones que experimentaba. Por las noches, dedicaba unos momentos a la gratitud y la reflexión antes de dormir, buscando cerrar el día de forma consciente y tranquila. Aunque estos hábitos parecían simples, su influencia en su vida fue notable. Experimentó menos estrés, mayor energía y una sensación de control que antes creía inalcanzable. Valeria llegó a la conclusión de que vivir con conciencia plena no era un privilegio, sino una herramienta esencial para disfrutar de la vida en su totalidad y apreciar cada instante. Finalmente, se dio cuenta de que el mindfulness no es una meta a alcanzar, sino un camino que recorrer. No se trata de erradicar distracciones o emociones, sino de observarlas, elegir y reaccionar con intención. Cada momento presente ofrece la oportunidad de reconectar con la vida, con la energía que reside en su interior y con lo verdaderamente significativo. A medida que Valeria se adentraba más en su práctica de mindfulness, empezó a vislumbrar que estar presente no se limitaba únicamente a momentos de tranquilidad o meditación. La transformación real surgía al aplicar la atención plena en situaciones difíciles, reuniones tensas, conflictos inesperados, decisiones complicadas o distracciones constantes. Cada reto se convirtió en una oportunidad para entrenar su capacidad de atención y presencia, lo que a su vez fortaleció su claridad tanto mental como emocional. Valeria también desarrolló la práctica de pausas de observación. Antes de reaccionar a cualquier estímulo, como un correo urgente, un comentario negativo o una noticia sorpresiva, se detenía un instante para reconocer cómo se sentía, qué pensamientos emergían y cómo podría responder de la manera más consciente. Este simple hábito le permitió responder en lugar de simplemente reaccionar, disminuyendo su estrés y aumentando su energía vital. Integrar la atención plena en su vida diaria fue otro aspecto clave. Valeria comenzó a observar su caminar por la calle, sintiendo cada paso y cada respiración, escuchar música y sonidos con atención, captando matices y detalles que anteriormente pasaban desapercibidos, cocinar y comer con total presencia, disfrutando de los sabores, aromas y texturas. Estos momentos de atención transformaron lo cotidiano en algo extraordinario, manteniendo un flujo constante de energía y bienestar en su día a día. La atención plena se transformó de un concepto abstracto en un recurso práctico que mejoraba cada instante. Además, Valeria entendió la relevancia de identificar patrones mentales y emocionales. Reconoció pensamientos recurrentes que generaban estrés, ansiedad o insatisfacción y aprendió a verlos como lo que realmente eran, meras manifestaciones pasajeras de su mente, no realidades absolutas. Este cambio de perspectiva la ayudó a reducir la carga mental, mantener la calma y tomar decisiones más efectivas y claras. Descubrió también un hallazgo transformador sobre la relación entre la atención plena y su energía vital. Cada vez que se concentraba por completo en una tarea o actividad, sentía que la energía fluía sin esfuerzo. Por el contrario, la constante distracción la agotaba, incluso en tareas que eran simples. Este entendimiento le permitió estructurar su vida de tal manera que maximizaba su vitalidad y claridad en cada una de sus acciones. En el ecuador de este bloque, es fundamental detenernos un momento. Si sientes que tu vida transcurre a un ritmo acelerado y anhelas reconectar con tu energía y claridad mental, te invitamos a suscribirte al canal y unirte a nosotros en esta serie sobre los 10 pilares que sostienen una vida excepcional. Cada pilar te proporcionará herramientas para armonizar mente, cuerpo y alma, permitiéndote vivir con propósito, plenitud y salud.
Valeria también integró técnicas avanzadas de atención plena, que incluyen meditar mientras caminas, para alcanzar un equilibrio entre el cuerpo y la mente. Practicar la atención plena durante las conversaciones, prestando oídos sin anticipar respuestas o distraerse. Realizar un diario consciente, donde anota sus pensamientos y emociones para detectar patrones y liberar tensiones. Estas prácticas fortalecieron su habilidad para mantenerse presente en cualquier situación, incluso en momentos de gran presión o prolongado estrés. Cada instante de conciencia aumentó su bienestar emocional, mental y físico. Finalmente, Valeria llegó a la conclusión de que la atención plena es un viaje sin fin. No busca la perfección ni la erradicación de distracciones, sino que se trata de adiestrar tanto la mente como el corazón para reaccionar desde la atención, la serenidad y la claridad. Cada momento presente se transformó en una ocasión para vivir de manera más profunda, saborear la vida y conectarse con la esencia de su energía vital. El cierre del pilar 4, conciencia y mindfulness, nos deja un mensaje contundente. Analiza tu vida y tu atención, reconoce dónde se dispersa tu energía y elige estar presente de manera consciente. Practicar la atención plena no solo alivia el estrés y la ansiedad, sino que también amplifica tu claridad, refuerza tu energía y te ofrece la posibilidad de vivir una existencia plena, consciente y extraordinaria. Pilar 5. Relaciones y conexión. ¿Cómo construir vínculos auténticos? Adrián había sido siempre una persona que destacaba socialmente. Contaba con amigos, conocidos y compañeros que apreciaban su compañía, y con frecuencia recibía invitaciones a diferentes eventos y reuniones. A pesar de esta apariencia de popularidad y conexión, había algo que le faltaba. Aunque disfrutaba de interacciones sociales, Adrián experimentaba un vacío. Sus relaciones eran superficiales, caracterizadas por diálogos breves y formales, lo que le impedía establecer un vínculo auténtico y profundo con otros. En una ocasión, mientras revisaba fotografías de encuentros y mensajes de felicitaciones, se dio cuenta de que había compartido risas y buenos momentos con muchas personas, pero no había ningún individuo con quien pudiera mostrar su verdadero yo. En ese momento, tuvo una revelación. Entendió que la construcción de relaciones verdaderas no se basa en cuántas conexiones tiene, sino en la calidad de las mismas, así como en la vulnerabilidad y la atención genuina hacia los demás. Con la determinación de hacer un cambio, Adrián se propuso descubrir cómo establecer conexiones sinceras con los demás, más allá de lo superficial. Su primer paso fue reflexionar sobre su propia manera de relacionarse. Notó que a menudo escuchaba solo con el objetivo de responder, hablaba más de su propia vida que de escuchar a los demás y evitaba conversaciones que consideraba incómodas o profundas. Se dio cuenta de que una conexión auténtica requiere escucha activa, atención plena y apertura emocional. Para desarrollar esta habilidad, comenzó a practicar la escucha consciente. Cada vez que alguien compartía algo, se dedicaba a prestar atención total, su tono de voz, gestos, emociones y palabras. Intentaba no interrumpir ni anticipar las respuestas, simplemente se mantenía presente. El cambio fue notable, la gente se mostraba más abierta, compartía experiencias más reales y Adrián sentía una conexión que antes no había experimentado. Simultáneamente, trabajó en el aspecto de la vulnerabilidad como un medio para conectar. Comprendió que ser honesto acerca de sus emociones y reconocer inseguridades no era un signo de debilidad, sino una manera de enriquecer las relaciones. Al principio se sintió intimidado por el temor al juicio, la crítica o el rechazo. Sin embargo, cada pequeño gesto de apertura fortalecía sus vínculos y le enseñaba que la vulnerabilidad es la clave para establecer relaciones profundas y significativas. Cuanto más se entrenaba, Adrián se dio cuenta de que dar sin esperar nada a cambio es vital. Las relaciones verdaderas no funcionan bajo un esquema de transacción, requieren generosidad emocional y un apoyo genuino. Cada acto de empatía, atención o asistencia contribuía a fortalecer su conexión, creando lazos que evolucionaban de superficiales a verdaderamente significativos.
Otro aspecto fundamental fue la gestión de su energía social. Aprendió a identificar a las personas y entornos que lo recargaban y aquellos que consumían su energía emocional. El tiempo que pasaba con quienes compartían sus valores y aspiraciones mejoraba su capacidad de conexión, mientras que reducir las interacciones superficiales y negativas le ayudaba a evitar el desgaste emocional. Reconocer este equilibrio fue crucial para mantener relaciones auténticas y saludables. Adrián también incorporó la atención plena en su comunicación digital. Correo, mensajes y redes sociales se transformaron en espacios para una conexión reflexiva. Leía con dedicación, respondía auténticamente y se esforzaba por evitar conversaciones mecánicas o automáticas. Este enfoque le permitió adoptar la atención plena en sus interacciones sociales, enriqueciendo la calidad de sus relaciones incluso en el ámbito virtual. A mitad de este recorrido, es fundamental que te tomes un momento para reflexionar. Si consideras que tus relaciones carecen de profundidad o que no hay una conexión auténtica en tu vida, te invitamos a unirte a nuestro canal y seguir esta serie sobre los 10 fundamentos de una existencia significativa. Cada uno de estos fundamentos te proporcionará herramientas para potenciar tu energía, presencia y la habilidad de forjar lazos genuinos y profundos que enriquecerán tu vida social y emocional. Adrián también se enfocó en definir sus valores y límites personales. Se dio cuenta de que las relaciones auténticas requieren de una clara comprensión de lo que es esencial para uno mismo y de expresarlo con respeto y claridad. Establecer límites saludables no solo resguarda la energía emocional, sino que también crea un ambiente propicio para el respeto y la confianza en las relaciones, fortaleciendo así la conexión de manera intencional. Por último, Adrián se dio cuenta de que una conexión genuina tiene el poder de transformar la vida. Cada relación significativa, cada diálogo profundo y cada gesto de atención plena contribuían a un bienestar emocional que no podía ser sustituido por ningún logro superficial. La auténtica conexión no se mide por el número de amigos o contactos, sino por la calidad, el nivel de atención y la sinceridad que se brinda en cada interacción. A medida que Adrián se adentraba en su búsqueda de relaciones genuinas, llegó a la conclusión de que la conexión va más allá de ser un simple acontecimiento. Se trata de una práctica diaria. Cada interacción, charla y gesto impacta la calidad de sus relaciones y la forma en que los demás aprecian su influencia emocional. La clave para transformar vínculos superficiales en conexiones más profundas y duraderas radicó en su compromiso con la atención constante, la empatía y la vulnerabilidad. Adrián empezó a cultivar la rutina de reconocer y manifestar agradecimiento en sus interacciones. Cada pequeño gesto, palabra amable o apoyo que recibía era valorado y apreciado. Se dio cuenta de que manifestar gratitud no solo reforzaba sus lazos, sino que también elevaba su propia energía emocional, creando un ciclo positivo que enriquecía tanto su vida social como personal. Otro aprendizaje crucial fue el impacto de la comunicación consciente. Adrián inició un proceso para expresar sus necesidades, límites y emociones de forma clara y respetuosa. Evitar suposiciones, juicios o críticas implícitas permitió que sus relaciones se fundamentaran en la confianza, el respeto mutuo y la autenticidad. Este enfoque se convirtió en un pilar esencial para mantener vínculos saludables y duraderos. Además, Adrián entendió que la escucha activa y empática implica no solo captar palabras, sino también emociones y necesidades. Aprendió a interpretar señales no verbales, así como el tono y la intención detrás de los mensajes, respondiendo de manera que demostrara comprensión y apoyo genuino. Este nivel de atención enriqueció enormemente sus relaciones, facilitando la creación de intimidad emocional sin esfuerzos forzados. Asimismo, se dedicó a fomentar conexiones basadas en intereses y valores comunes. Adrián descubrió que las relaciones auténticas prosperan cuando existe un terreno compartido, objetivos, pasiones, principios y aspiraciones en sintonía. La búsqueda y el cultivo de estas conexiones significativas le permitieron rodearse de individuos que lo inspiraban, motivaban y apoyaban en su crecimiento personal. En este punto, es esencial que reflexiones.
Si deseas convertir tus relaciones superficiales en vínculos auténticos y significativos, te animamos a que te suscribas al canal y nos acompañes en esta serie sobre los 10 pilares de una vida extraordinaria. Cada pilar te ofrecerá pautas para fortalecer tu energía, tu presencia y tu capacidad para forjar relaciones que realmente enriquezcan tu vida. Además, Adrián comenzó a aplicar prácticas conscientes para resolver conflictos. En vez de eludir confrontaciones o actuar de forma impulsiva, aprendió a detenerse, escuchar y expresar sus opiniones con calma y claridad. Cada desacuerdo que manejaba con conciencia consolidaba la confianza mutua y el respeto, profundizando así los lazos que había formado. Finalmente, Adrián se dio cuenta de que dedicar tiempo y atención de manera deliberada a sus relaciones transformaba su experiencia vital. Cada conversación significativa, cada gesto de apoyo y cada momento compartido con autenticidad contribuían a su bienestar, satisfacción y sentido de pertenencia. Comprendió que conectar realmente no es un mero accidente, sino el fruto de hábitos constantes de atención, empatía, vulnerabilidad y presencia. El cierre del pilar 5, relaciones y conexión, transmite un mensaje fundamental. Examina la manera en que te conectas con los demás, reconoce patrones poco profundos y decide de manera intencional desarrollar lazos genuinos. Al practicar la atención plena, la empatía y la apertura emocional, no solo se transforman tus interacciones, sino también tu salud emocional y tu percepción de conexión con el mundo que te rodea. Las conexiones sinceras son el fundamento de una vida excepcional. Pilar 6. Propósito y misión. ¿Cómo descubrir tu razón de ser? Camila parecía disfrutar de un espléndido éxito. Su carrera se desarrollaba rápidamente, se le otorgaban premios con frecuencia y su vida social era activa y admirada. Sin embargo, había una inquietud latente en su interior. A pesar de todos sus triunfos, experimentaba un vacío silencioso que nada lograba llenar. Cada vez que finalizaba un proyecto o alcanzaba una meta, sentía una desconexión. Era como si estuviera viviendo la existencia de otra persona, cumpliendo con las expectativas ajenas, sin percibir que su trabajo y su tiempo tuvieran un genuino significado. En una noche, mientras revisaba su agenda repleta de reuniones y compromisos, Camila se formuló una pregunta sincera: ¿realmente estoy viviendo mi propósito, o simplemente estoy desempeñando los papeles que otros desean que yo asuma? Esta inquietud le sirvió de catalizador. Era la primera vez que se daba cuenta de que su éxito exterior no se tradujo en satisfacción interna. Su principal desafío era identificar su misión en la vida, aquello que confería un significado profundo a cada una de sus acciones y elecciones. Comprometida a transformar su situación, Camila comenzó a indagar sobre lo que verdaderamente la llenaba y motivaba. Se dio cuenta de que en muchas ocasiones había dejado de lado sus propios deseos para ajustarse a las expectativas sociales o laborales. Para reconectar con su verdadero ser, comenzó a notar lo que le provocaba alegría, entusiasmo y un sentido de contribución, junto a lo que la hacía sentir vacía y distante. Esta práctica, aunque simple, reveló patrones que hasta entonces no había percibido y dio paso a una profunda autoexploración. El siguiente paso consistió en determinar sus valores fundamentales. Camila comprendió que vivir con propósito no solo se relaciona con lo que hacemos, sino con quienes somos y nuestras creencias. Reflexionó sobre los principios que deseaba que guiaran su vida: integridad, creatividad, servicio, aprendizaje y autenticidad. Cada decisión, proyecto y relación empezó a medirse en función de estos valores, lo que le proporcionó claridad acerca de lo que merecía su atención y lo que no. Además, Camila se dio cuenta de la necesidad de explorar sus talentos y habilidades innatas. No se trataba únicamente de lo que era capaz de hacer bien, sino de aquellas actividades que hacían vibrar su energía, encendían su entusiasmo y le permitían hacer contribuciones significativas a los demás. Esta combinación de pasión, habilidad y valores se convirtió en el núcleo para definir su propósito y misión personal. Un aspecto crucial fue conectar con experiencias pasadas que habían sido significativas.
Camila revisó aquellos momentos en que se había sentido plena, inspirada y útil. Esos recuerdos le ofrecieron pistas sobre su verdadera misión, las situaciones que habían activado su energía y sentido de contribución. Entender estas señales le brindó confianza y dirección para tomar decisiones que estuvieran alineadas con su propósito. En este punto, es fundamental invitarte a reflexionar. Si sientes que tus logros y éxitos no satisfacen tu vida, que hay algo que falta o que anhelas una dirección más auténtica, considera unirte a nuestro canal y acompáñanos en esta serie sobre los 10 pilares para llevar una vida extraordinaria. Cada pilar te orientará en el descubrimiento de tu propósito, en la alineación de tu energía y en cómo vivir con claridad, pasión y significado. Camila también comenzó a explorar la visualización consciente, donde se proyectaba en su vida soñada, utilizando su talento y su fervor, y conectando con personas que compartían sus principios. Este enfoque no era solo un juego de imaginación, se trataba de una técnica que le proporcionaba claridad mental, ayudándole a establecer metas que resonaban con su propósito y fomentaban su impulso por tomar acción. Finalmente, Camila se dio cuenta de que el hallazgo de su propósito no se trataba de un destino a alcanzar de inmediato, sino más bien de un proceso de autoexploración, reflexión y acción deliberada. Cada elección realizada desde un lugar genuino, cada instante dedicado a la introspección, y cada pequeño esfuerzo por vivir de acuerdo a sus valores, acercaban su vida a un significado más enriquecedor y pleno. Mientras Camila avanzaba en su búsqueda de propósito, entendió que no era suficiente con pensar o escribir sobre sus aspiraciones y valores, era crucial que esos pensamientos se tradujeran en acciones cotidianas. La búsqueda de su misión no era un proceso estático, sino un compromiso continuo de vivir experiencias, aprender de ellas y ajustar su camino a lo que realmente resonaba con su ser. Camila empezó a trazar metas pequeñas que estuvieran conectadas con su propósito. Cada paso, por más insignificante que pareciera, la dirigía hacia la vida que verdaderamente anhelaba. Aprendió que la conexión diaria con su propósito le otorgaba energía, claridad y motivación, además de que incluso los contratiempos se transformaban en valiosas oportunidades de aprendizaje y superación. Uno de los aspectos más importantes que descubrió fue la necesidad de rodearse de personas y entornos que respaldaran su propósito. Camila se percató de que su ambiente impactaba directamente en su habilidad para seguir adelante con su misión. Amigos, colegas y mentores con valores y aspiraciones afines le proporcionaban inspiración, apoyo y orientación, mientras que relaciones o entornos negativos le robaban energía y desviaban su atención de su auténtico camino. Aprender a seleccionar con cuidado a quienes formaban parte de su círculo fue esencial. Además, Camila incorporó la práctica de la reflexión diaria en su rutina. Cada noche, evaluaba sus acciones, decisiones y emociones para determinar su alineación con su propósito. Este hábito le permitió hacer ajustes continuos, fortaleciendo así su claridad y conexión con aquello que realmente le importaba. Cada reflexión se convertía en una brújula interna que guiaba su vida hacia el sentido y la satisfacción. En este punto, es fundamental invitarte a considerar, si sientes que tu vida no tiene rumbo o carece de significado, te animo a que te suscribas a nuestro canal y te unas a nosotros en esta serie sobre los 10 pilares de una vida excepcional. Cada pilar te mostrará el camino para descubrir tu propósito, alinear tu energía y vivir con claridad, pasión y un sentido profundo. Además, Camila se comprometió a prácticas de profunda introspección, que incluían meditación, escritura reflexiva y ejercicios de visualización. Estas herramientas le facilitaron sintonizar con su voz interior, identificar sus deseos más genuinos y distinguir entre las expectativas sociales y lo que realmente la motivaba y llenaba de entusiasmo. Un factor fundamental fue la acción intencionada. Camila se dio cuenta de que simplemente soñar o meditar no cambiaba su vida. Era esencial actuar con determinación en cada elección, iniciativa o conexión. Cada decisión deliberada que tomaba aumentaba su sentido de control, empoderamiento y satisfacción, convirtiendo sus éxitos en vivencias plenas de sentido. Finalmente,
Camila se dio cuenta de que vivir de acuerdo con su verdadero propósito cambiaba profundamente cada faceta de su existencia. Su trabajo pasó de ser una carga a un espacio donde podía contribuir y crecer. Las relaciones que formaba se volvían más significativas al compartir valores y metas comunes. Su bienestar emocional creció y su energía vital se revitalizaba sin cesar. Comprendió que el propósito no es simplemente un punto de llegada, sino un viaje que se forja día tras día con atención, pasión y autenticidad. La conclusión del pilar 6, propósito y misión, transmite un mensaje inspirador. Observa tus habilidades, valores y vivencias, reconoce lo que realmente te motiva y actúa con propósito en mente. Cada elección que esté en sintonía con tu misión te conduce a una vida rica, significativa y especial. Descubrir tu propósito transforma no solo tu profesión o proyectos, sino también tu energía, tus vínculos y tu percepción de la vida. Pilar 7. Salud integral. ¿Cómo optimizar cuerpo, mente y energía? Diego aparentaba tener una vida bien organizada. Se mantenía activo con ejercicio, optaba por alimentos que consideraba saludables y seguía una rutina diaria. Desde el exterior, su existencia parecía ser equilibrada y dinámica. No obstante, él era consciente de que había un desajuste en su interior. A pesar de su buena forma física y hábitos aparentemente saludables, experimentaba cansancio constante, dificultades para concentrarse y una acumulación de estrés. Su mente estaba nublada, su energía se desvanecía rápidamente y su bienestar se sentía al borde del colapso. Una noche, tras revisar correos electrónicos después de un extenso día laboral, Diego comprendió que sus hábitos por sí solos no eran suficientes. El ejercicio, la alimentación y el descanso no garantizaban por sí mismos vitalidad ni claridad mental. Era necesario adoptar un enfoque holístico que uniera cuerpo, mente y energía, en lugar de realizar acciones sueltas que parecían saludables. Con la determinación de recuperar su energía, Diego empezó a indagar sobre maneras de mejorar su salud de forma global. El primer paso consistió en evaluar sus hábitos y comportamientos diarios. Se dio cuenta de que, aunque hacía ejercicio, a menudo lo hacía de forma mecánica y sin atención plena, que, a pesar de optar por alimentos saludables, el estrés lo llevó a comer de manera apresurada o inadecuada, y que, aunque dormía, la calidad de su reposo se veía afectada por preocupaciones y sobrecargas mentales. Reconocer estos patrones fue fundamental para su transformación. Diego introdujo la práctica de la atención plena en su rutina de ejercicios. Cada movimiento y cada respiración durante su entrenamiento se convirtieron en actos conscientes, lo que resultó en mayor eficacia, menor riesgo de lesiones y una relación más profunda con su cuerpo. Aprendió que ejercitarse con presencia no solo fortalecía su musculatura, sino que también activaba su energía interna y agudizaba su claridad mental. El siguiente paso fue mejorar su alimentación de manera consciente. Diego comenzó a prestar atención a cómo los diferentes alimentos influían en su estado físico y emocional, priorizando aquellos que le proporcionaban energía sostenida, claridad y bienestar. Se dio cuenta de que comer no era solo un acto físico, sino un factor determinante que impacta en su estado mental y emocional. Cada comida se convirtió en una oportunidad para nutrir su cuerpo y su energía vital. Un aspecto esencial también fue garantizar un descanso y recuperación de calidad. Diego entendió que simplemente dormir no bastaba, necesitaba asegurarse de que su sueño fuera reparador, estableciendo rituales nocturnos y desconectándose de los estímulos que interferían con un descanso profundo. Al ajustar sus horarios, limitar la exposición a pantallas y crear un entorno propicio para el sueño, logró transformar su energía diaria y su capacidad de concentración. En este punto, es pertinente invitarte a reflexionar, si sientes que, a pesar de tus hábitos, tu energía, concentración o bienestar no son los mejores, considera suscribirte a nuestro canal y unirte a esta serie sobre los 10 pilares de una vida excepcional. Cada pilar te proporcionará herramientas para optimizar tu cuerpo, mente y energía y así vivir con plenitud, vitalidad y equilibrio.
Diego incorporó en su vida diversas técnicas para gestionar el estrés y promover su salud mental. Estas incluían la respiración consciente, breves sesiones de meditación, y pausas a lo largo del día para conectar de nuevo con su cuerpo y su mente. Se dio cuenta de que cuando se permitía un momento para reiniciar, su rendimiento y energía se incrementaban, en lugar de seguir empujándose a actuar en modo automático. Con el tiempo, Diego llegó a la comprensión de que mantener una buena salud no se limita a la ausencia de enfermedades, sino que se trata de un equilibrio dinámico entre el cuerpo, la mente y la energía. Cada pequeño ajuste consciente que realizaba, cada práctica que incluía en su rutina diaria y cada elección dedicada al autocuidado, contribuía a una vitalidad sostenible, mayor claridad mental y un profundo bienestar. Mientras Diego avanzaba en su búsqueda por alcanzar una salud integral, comprendió que no era suficiente con realizar cambios aislados. Era esencial que body, mente y energía estuviesen interconectados dentro de un estilo de vida consciente y equilibrado. Cada elección diaria, por más diminuta que fuera, tenía un impacto directo en su energía vital, su lucidez mental y su bienestar emocional. Diego comenzó a alinear su actividad física con sus ritmos naturales de energía. Aprendió a sintonizar con su cuerpo, reconociendo los momentos en los que se sentía más enérgico, adaptando así sus entrenamientos, pausas y alimentación en función de sus verdaderas necesidades. Este enfoque personalizado facilitó que su cuerpo operara de manera más eficiente, previniendo el agotamiento y la sobrecarga. Un descubrimiento importante para él fue la conexión entre mente y cuerpo. Incorporó en su vida prácticas como el yoga, estiramientos conscientes y respiraciones profundas, que ayudaron a equilibrar las tensiones tanto físicas como emocionales. No solo cada actividad fortalecía su cuerpo, sino que también serenaba su mente, aliviando el estrés y mejorando su capacidad para concentrarse. En su camino, aprendió que la salud integral requiere una colaboración armónica entre el cuerpo y la mente. Además, Diego empezó a establecer hábitos energéticos en su rutina diaria. Acciones sencillas como caminar al aire libre, disfrutar del sol, mantenerse bien hidratado y realizar respiraciones conscientes fueron fundamentales para aumentar su vitalidad y claridad mental. Se dio cuenta de que la energía no solo proviene de la alimentación y el sueño, sino también de cómo nos movemos, respiramos y nos relacionamos con nuestro entorno. Este es un buen momento para reflexionar contigo. Si sientes que tu cuerpo está activo, pero no disfrutas de la energía y claridad mental deseadas, te invitamos a suscribirte al canal y seguir esta serie sobre los 10 pilares de una vida extraordinaria. Cada pilar ofrece enseñanzas sobre cómo integrar cuerpo, mente y energía para disfrutar de una vida llena de vitalidad y equilibrio. Diego también reconoció la importancia de manejar sus emociones dentro de su salud integral. Comenzó a identificar las emociones que se habían acumulado, liberando tensiones mentales y practicando la gratitud de forma diaria. Este balance emocional no solo favoreció su bienestar psicológico, sino que también aumentó su energía vital y su capacidad de concentración en todos los aspectos de su vida. Finalmente, Diego entendió que la salud integral es un compromiso constante y no un objetivo pasajero. Cada hábito consciente, cada práctica diaria y cada decisión de autocuidado fortalecieron su energía, su lucidez mental y su equilibrio emocional. Aprendió que vivir plenamente no implica alcanzar la perfección, sino mantener una dinámica armonía entre el cuerpo, la mente y la energía, reconociendo que cada día brinda nuevas oportunidades para mejorar y ajustar su camino. La conclusión del pilar 7, salud integral, nos brinda una enseñanza significativa. Presta atención a tus costumbres, atiende las señales de tu cuerpo y mente, realiza prácticas de autocuidado intencionado y alimenta tu energía. La auténtica salud integral cambia tu existencia, mejora tu bienestar y te facilita vivir de manera clara, enérgica y equilibrada, sentando así las bases para una vida excepcional. Pilar 8. Inteligencia emocional. ¿Cómo dominar tus emociones y relaciones? Sofía parecía manejarlo todo con eficacia. Su desempeño laboral era sobresaliente,
mantenía relaciones profesionales con respeto y disfrutaba de una vida social activa. Sin embargo, en su interior, había un desequilibrio. A pesar de su exterior sereno, las emociones a menudo la sobrepasaban, generando estrés, decisiones impulsivas y conflictos silenciosos con colegas y amistades. Una tarde, tras una reunión que no salió como lo había esperado, Sofía sintió una frustración abrumadora que no pudo ignorar. Se cuestionó, ¿por qué dejo que mis emociones me controlen en vez de manejarlas intencionalmente? Esta reflexión se convirtió en un momento clave. Comprendió que para mejorar su bienestar y sus conexiones con los demás, la solución residía en la comprensión y el control de sus emociones, no en dominar a los que la rodeaban. Con una firme determinación por cambiar, Sofía comenzó a indagar en la autoconciencia emocional. Aprendió a reconocer sus sentimientos en el momento presente, a identificar qué inducía sus emociones y a distinguir entre reacciones impulsivas y respuestas deliberadas. Esta práctica le permitió darse cuenta de que muchas de sus tensiones y conflictos no eran causadas por otros, sino por su interpretación y reacción a diversas situaciones. El siguiente paso fue trabajar en la regulación emocional. Sofía adquirió herramientas para calmar su mente y cuerpo en momentos de estrés, tales como la respiración profunda, pausas intencionadas y la reestructuración de pensamientos. Con el paso del tiempo, pudo abordar los desafíos con mayor perspectiva, previniendo que emociones como la ira, la frustración o la ansiedad interfirieran en sus decisiones y relaciones. Además, Sofía llegó a entender cuán vital es la empatía dentro de la inteligencia emocional. No se trataba únicamente de reconocer sus propias emociones, sino también las de los demás. Al practicar la empatía, logró conectar de manera auténtica con colegas, amigos y familiares, mejorando así la comunicación y resolviendo conflictos con más eficacia. Un aspecto crucial fue la gestión de sus relaciones. Sofía aprendió a utilizar su autoconciencia y habilidades de regulación emocional para interactuar de manera asertiva, establecer límites saludables y construir relaciones positivas. Se dio cuenta de que la inteligencia emocional no solo beneficia el bienestar personal, sino que también enriquece la calidad y profundidad de las conexiones humanas. Es relevante, en este punto, invitarte a una reflexión. Si alguna vez sientes que tus emociones te dominan, afectan tus decisiones o generan conflictos callados, suscríbete a nuestro canal y acompáñanos en esta serie sobre los 10 pilares de una vida excepcional. Cada pilar te mostrará cómo fomentar la autoconciencia emocional, regular tus reacciones y mejorar tus relaciones para vivir en armonía y realización. Asimismo, Sofía empezó a incluir en su rutina diaria prácticas de reflexión y escritura emocional. Cada noche, anotaba sus sensaciones del día, que las había desencadenado y cómo había respondido. Este ejercicio le permitió identificar patrones emocionales, comprender sus reacciones y planificar estrategias para actuar con mayor inteligencia emocional en el futuro. Finalmente, Sofía se dio cuenta de que cultivar la inteligencia emocional es un viaje continuo, no una meta a corto plazo. Cada paso hacia la autoconciencia, cada ejercicio de regulación emocional y cada intento de empatía fortalecen su habilidad para vivir en equilibrio, tomar decisiones conscientes y establecer relaciones profundas y auténticas. A medida que Sofía avanzaba en su viaje hacia el desarrollo de la inteligencia emocional, se dio cuenta de que solo reconocer sus emociones no era suficiente, debía utilizar ese entendimiento en cada interacción y decisión del día a día. La auténtica transformación se producía cuando la autoconciencia, el manejo de emociones y la empatía se entrelazaban en su vida habitual. Comenzó a ejercitar la escucha activa en todas sus relaciones. Se dedicó a brindar atención sincera, evitando juicios e interrupciones, para comprender las emociones y necesidades ajenas. Esta habilidad no solo robusteció sus relaciones tanto en el ámbito personal como en el profesional, sino que también le permitió prever conflictos y abordarlos antes de que se agraviaran. Un aspecto fundamental en su aprendizaje fue cómo gestionar emociones desafiantes. Sofía se dio cuenta de que, al aceptar y observar sentimientos como la ira, la frustración o la tristeza,
en lugar de reprimirlos o reaccionar de manera apresurada, obtenía la capacidad de responder con inteligencia y estrategia. Con cada obstáculo emocional que superaba, su autoconfianza y estabilidad emocional se incrementaban. En este punto del contenido, es valioso invitarte a reflexionar. Si tu objetivo es enriquecer tus relaciones, tomar decisiones más acertadas y vivir en un estado de equilibrio emocional, considera suscribirte al canal y unirte a esta serie dedicada a los 10 pilares de una vida extraordinaria. Cada pilar te proporcionará herramientas para manejar tus emociones, resolver conflictos y formar vínculos profundos y genuinos. Adicionalmente, Sofía aplicó métodos de comunicación asertiva, aprendiendo a articular sus necesidades y establecer límites de manera clara, respetuosa y eficaz. Esto le facilitó la resolución de conflictos sin alimentar rencores y mejorar la cooperación en su entorno laboral, así como fortalecer sus relaciones familiares y amistosas. Un hallazgo significativo fue la relación entre la inteligencia emocional y el bienestar tanto físico como mental. Sofía se dio cuenta de que, al aprender a gestionar sus emociones, disminuía su nivel de estrés, dormía mejor y experimentaba un aumento en su energía. Se percató de que la inteligencia emocional no solo afecta las interacciones sociales, sino que también mejora la salud en su totalidad y la calidad de vida. Al final, Sofía llegó a la conclusión de que desarrollar la inteligencia emocional es un proceso continuo, no un objetivo a alcanzar. Cada instante de reflexión, cada decisión consciente, cada gesto de empatía y cada interacción asertiva fortalecen su habilidad para vivir de manera equilibrada, clara y con auténtica conexión con los demás. La conclusión del pilar 8 acerca de la inteligencia emocional nos deja un mensaje impactante. Presta atención a tus emociones, comprende tus reacciones, ajusta tus respuestas y fomenta la empatía. Cultivar la inteligencia emocional tiene el poder de transformar tu existencia, enriquecer tus relaciones y permitirte vivir con equilibrio, claridad y un profundo sentido de bienestar. Pilar 9. Creatividad y mentalidad. ¿Cómo desarrollar la innovación y la resiliencia? Emiliano había sido, desde siempre, un profesional con un notable talento y un enfoque creativo. Sus propuestas eran innovadoras y originales, con el potencial de producir grandes resultados. No obstante, a pesar de su habilidad, siempre sintió que algo le impedía avanzar. A la hora de enfrentar oportunidades valiosas o proyectos retadores, su miedo a fracasar, su autocrítica y la falta de claridad le dificultaban actuar con seguridad. Una tarde, al examinar su portafolio de trabajos, se percató de que muchos de sus proyectos más destacados se habían quedado en un mero concepto. A pesar de poseer creatividad y talento, carecía de la mentalidad necesaria para sortear obstáculos, aprender de sus fracasos y persistir hasta alcanzar logros relevantes. Esta realización se convirtió en un momento crucial en su vida. Motivado por el deseo de mejorar, Emiliano comenzó a buscar maneras de fortalecer su mentalidad de crecimiento. Aprendió que no solo se trataba de generar ideas brillantes, sino también de cultivar resiliencia, disciplina y confianza para implementarlas, incluso ante contratiempos, críticas o incertidumbres. Comprendió que cada error no simbolizaba incapacidad, sino una oportunidad para aprender y progresar. El siguiente paso para él consistió en identificar bloqueos mentales y creencias limitantes. Emiliano se dio cuenta de que muchas veces se saboteaba a sí mismo con pensamientos autocríticos como no soy lo suficientemente bueno o no lograré hacerlo de manera perfecta. Empezó a sustituir esos pensamientos por afirmaciones que promovían la posibilidad y el crecimiento, concentrándose en lo que podía extraer de cada experiencia, en lugar de centrarse únicamente en el resultado final. Además, tomó conciencia de la relevancia de la disciplina creativa. La creatividad no se sostiene solo con momentos de inspiración, requiere práctica continua, hábitos que favorezcan la innovación y tiempo destinado a experimentar, cometer errores y perfeccionarse. Aprender a organizar su tiempo y establecer rutinas de actualización y generación de ideas le permitió abrirse a nuevas perspectivas que anteriormente parecían fuera de su alcance.
Un aspecto esencial fue su capacidad de resiliencia emocional. Emiliano tuvo que lidiar con rechazos, críticas y proyectos que no resultaron como lo esperaba. Aprender a gestionar la frustración, controlar sus emociones y seguir motivado fue fundamental para que su habilidad creativa tuviera la oportunidad de florecer. Cada reto se transformó en una ocasión para fortalecer su mentalidad y adoptar estrategias más efectivas para tiempos futuros. En este contexto, es valioso invitarte a reflexionar. Si sientes que tu creatividad y habilidad no se traducen en logros, que el miedo al fracaso o la autocrítica te están limitando, te animo a suscribirte al canal y acompañarnos en esta serie sobre los 10 pilares de una vida extraordinaria. Cada pilar te proporcionará herramientas para desarrollar la innovación, la resiliencia y una mentalidad de crecimiento para que puedas alcanzar todo tu potencial. Adicionalmente, Emiliano integró técnicas de visualización y planificación estratégica en su proceso. Se veía a sí mismo alcanzando metas, resolviendo problemas y superando dificultades, mientras delineaba pasos concretos para transformar esos vislumbres en realidad. Esta unión de enfoque mental con acciones prácticas incrementó su confianza y efectividad, convirtiendo su talento en resultados concretos. Finalmente, Emiliano llegó a entender que la creatividad y la habilidad de recuperarse no se logran de forma instantánea. A través de la práctica continua, cada error que se convirtió en una lección y cada esfuerzo deliberado le permitieron afianzar su destreza para innovar, adaptarse y mantener la constancia. Así, se acercaba más a su pleno potencial y a llevar una existencia extraordinaria. A medida que Emiliano avanzaba en su viaje hacia la creatividad y la resiliencia, se dio cuenta de que no era suficiente con crear ideas, también necesitaba incorporar la disciplina, la concentración y una mentalidad orientada al crecimiento para materializarlas. Cada dificultad se presentaba como una oportunidad de aprendizaje y cada fallo era un paso hacia nuevas innovaciones. Emiliano empezó a desarrollar su habilidad para enfrentar la incertidumbre y el fracaso con resiliencia. Comprendió que los desafíos no representaban una amenaza, sino que eran experiencias que fomentaban su confianza, flexibilidad y creatividad. Cada proyecto fallido o cada rechazo profesional se convertía en un espacio de aprendizaje, que le enseñaba cómo ajustar su enfoque y mejorar de manera constante. Otro hallazgo relevante fue la importancia de mantener una actitud positiva y proactiva. Emiliano incorporó la práctica de transformar problemas en oportunidades y adoptar una visión de crecimiento ante la adversidad. Esta mentalidad no solo liberaba su potencial creativo, sino que también le otorgaba energía y motivación para actuar con claridad y determinación. En este punto del análisis, te invito a reflexionar. Si sientes que tus talentos o tus ideas creativas no se materializan, que el miedo o la autocrítica te limitan, considera suscribirte al canal para acompañarnos en esta serie sobre los 10 pilares de una vida excepcional. Cada pilar te mostrará cómo liberar tu creatividad, fortalecer tu resiliencia y desarrollar la mentalidad que necesitas para alcanzar tu máximo potencial. Emiliano también comenzó a establecer prácticas diarias de innovación, como sesiones de lluvia de ideas conscientes, escritura desinhibida y experimentación controlada. Se dio cuenta de que la creatividad se nutre de la acción constante, el ensayo y error, así como de estar abierto a nuevas perspectivas. Cada hábito creativo reforzaba su autoconfianza y le facilitaba la generación de soluciones originales y eficaces. Al final, Emiliano entendió que la creatividad y la resiliencia son habilidades que se pueden ejercitar diariamente. Cada esfuerzo consciente, cada reto superado y cada idea que puso en práctica consolidaban su capacidad para innovar, adaptarse y persistir. La combinación de talento, disciplina, resiliencia y mentalidad de crecimiento le permitió transformar su potencial en resultados concretos, acercándolo cada vez más a una vida excepcional. El cierre del pilar 9 sobre creatividad y mentalidad nos deja un mensaje significativo. Presta atención a tus pensamientos, cultiva tu resiliencia, aplica una disciplina creativa y actúa con una mentalidad de crecimiento. Desarrollar estas competencias transforma tu vida, potencia tu capacidad innovadora y te permite superar obstáculos,
lograr tus objetivos y vivir con propósitos y plenitud. Pilar 10. Legado y contribución. ¿Cómo dejar una huella duradera? Lisandro había alcanzado numerosos logros a lo largo de su vida. Se destacaba en su carrera, mantenía un grupo de colegas y amigos que le brindaban respeto, y había cumplido con metas que muchos consideraban imposibles. No obstante, pese a sus triunfos, experimentaba una sensación de vacío. ¿Qué legado realmente estaba dejando en el mundo? ¿Qué influencia sobreviviría a su esfuerzo y tiempo invertido? Un día, mientras meditaba sobre su camino, Lisandro se dio cuenta de que el verdadero legado no se define por reconocimientos, títulos u logros evidentes, sino por el impacto que generas en la vida de otros, así como en tu comunidad y el mundo en general. Esta epifanía representó un cambio decisivo en su vida. Con la firme intención de dejar una impronta significativa, Lisandro emprendió la búsqueda de una forma de alinear su propósito con contribuciones tangibles. Comprendió que cada acto, cada elección y cada relación podrían ofrecer oportunidades para influir positivamente en su entorno y en generaciones venideras. El primer paso consistió en identificar sus principios y su razón de ser. Lisandro se planteó las siguientes interrogantes: ¿qué es verdaderamente valioso? ¿Cómo quiero ser recordado una vez que ya no esté? Al meditar sobre estas cuestiones, se dio cuenta de que su legado no residía en la riqueza o la popularidad, sino en el impacto positivo, el conocimiento que podía compartir y la capacidad de inspirar a quienes lo rodeaban. Además, Lisandro llegó a entender que era esencial actuar con coherencia y perseverancia. No basta con tener buenas intenciones, una contribución duradera exige disciplina, compromiso y un enfoque claro en objetivos que vayan más allá del interés personal. Cada acción, sin importar cuán pequeña, puede generar un impacto significativo si se ejecuta de manera consciente y acorde a su propósito. Un aspecto fundamental fue establecer conexiones y ofrecer mentoría. Lisandro comenzó a invertir tiempo en guiar y apoyar a colegas y a jóvenes en su trayectoria profesional. Descubrió que compartir su propia experiencia y valores no solo amplificaba su influencia, sino que también creaba un legado tangible a través de aquellos a quienes ayudaba. A medio camino de este proceso, resulta vital invitarte a reflexionar: si anhelas que tu vida tenga un impacto perdurable, que tus acciones trasciendan tu propia existencia, te animo a suscribirte al canal y unirte a esta serie sobre los 10 pilares de una vida extraordinaria. Cada uno de estos pilares te enseñará cómo vivir con un propósito, contribuir y dejar una huella que perdure en el tiempo. Asimismo, Lisandro integró iniciativas de impacto social y colaboración en su comunidad. Aprendió que no se requieren grandes gestos para contribuir. A menudo, pequeños actos de servicio, innovación o ayuda directa pueden provocar cambios profundos y sostenibles. Por último, Lisandro entendió que construir un legado es un proceso diario. Cada decisión consciente, cada acción relacionada con su propósito y cada momento dedicado a servir y aportar refuerzan la marca que dejas en el mundo. Tener esta conciencia transforma tu vida, potencia tu influencia y asegura que tu impacto continúe más allá de tu propia existencia. A medida que Lisandro se embarcaba en su búsqueda de dejar un legado significativo, se dio cuenta de que no sirve solo actuar de vez en cuando. Una huella perdurable se forja a través de la constancia, la visión clara y un propósito definido en todos los aspectos de su vida. Cada decisión intencionada, cada esfuerzo que se alinea con su misión y cada aporte a su entorno aumentaban su efecto y reforzaban su sentido de realización personal. Lisandro empezó a establecer redes de influencia y colaboración. Reconoció que los logros personales tienen un impacto limitado, pero al colaborar con otros, grupos u organizaciones, su efecto se amplifica. Aprendió a detectar aliados, socios y oportunidades que le permitieran aumentar su aportación de una manera planificada. Otro aspecto crucial que comprendió fue la importancia de documentar y compartir su conocimiento. Se percató de que las lecciones, vivencias y aprendizajes que acumulaba podían servir como inspiración y guía para los demás. Al escribir, enseñar y compartir sus experiencias, no solo reforzaba su propio entendimiento,
sino que también establecía un legado intelectual y práctico que perduraría a través de las generaciones. En esta parte de la reflexión, es esencial que te tomes un momento para pensar. Si anhelas dejar un legado que impacte, inspire y transforme vidas, considera unirte a nuestro canal y seguir esta serie sobre los 10 pilares de una vida excepcional. Cada uno de estos pilares te brindará las herramientas para vivir con propósito, aportar valor y garantizar que tu influencia perdure con el paso del tiempo. Lisandro también llegó a comprender la relevancia de la coherencia entre sus acciones y principios. No es suficiente realizar actos grandiosos de manera aislada. Cada pequeño gesto diario, por insignificante que parezca, ayuda a forjar la percepción y el impacto que otros recordarán. La autenticidad y la integridad se tornan en los cimientos de un legado genuino y duradero. Finalmente, Lisandro se dio cuenta de que el legado y la influencia no solo se reflejan en los logros tangibles, sino que también abarcan la forma en que motivamos, acompañamos y cambiamos la vida de quienes nos rodean. Cada recomendación ofrecida, cada oportunidad brindada, cada gesto desinteresado crea ondas de influencia que se extienden mucho más allá de nuestra existencia física. La conclusión del pilar 10, legado y contribución, nos transmite un mensaje impactante. Examina tu propósito, ajusta tus acciones a tus principios, haz contribuciones de manera coherente y constante, y comparte tus conocimientos y vivencias. Vivir con esta perspectiva transforma tu existencia, potencia tu impacto y garantiza que tu influencia perdure más allá de tu tiempo, completando así los 10 pilares de una vida excepcional.